Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, esta noche de sábado para muchos en confitamiento, ya saben, las garras de Illa, parecía modosito, parecía un curilla, ¡ja! Menudas garras tiene. La cuestión es que por ahí vamos a empezar, por el confinamiento madrileño, por este tour de force entre políticos, que tiene una conclusión, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, lo he comentado antes con nuestros invitados esta noche y parece que sí. ¡Ay, qué gran político nos perdimos con Luis Figo! ¡Qué gran político es Luis Figo! Necesitamos recuperar para la política española a Luis Figo. Por lo menos lo entendemos todos, no se va con historias. ¡Ay, qué regates hace Luis Figo! Bueno, les presento a nuestros invitados y lógicamente vamos a empezar hablando de Madrid o de la batalla de Madrid, para ser más precisos. Don Víctor Sánchez del Real. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Se me ha olvidado un regalo que tengo para usted. Un vídeo que recopila a todos los socialistas que han dicho que va a llegar el tren a Extremadura. Dios mío. Pero es que es muy largo, ¿no? El tren. Y además el tren. Está presionado la ya sabe de qué vídeo le hablo. Ya sabe. No, bueno, lo del AVE es una. Eso duró poco tiempo. Don Percival Manglano, muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy bastante fan de Figo también. Confitado. Bastante fan de Figo, ¿ves? Muy bien, me gusta. Yo que soy tuitero, en fin, uno se divierte con Figo también. Hombre, ya me gustaría que en el fútbol hubiera más casos de gente con tanta cabeza. Don Carlos Berbell, director de Confilegal, muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfectamente. Y don Pedro Insúa, que hace mucho que no está usted por aquí, le agradezco mucho que esta noche de sábado esté presente y dispuesto a afilando la lanza, ¿no? Encantado, bueno, por supuesto. Pues vamos a hablar de Madrid, de la batalla por Madrid, más concretamente, y claro, van a tener que oír algunos pronunciamientos de ayer. Ayer fue un día absolutamente caótico, con gente que de buena mañana se iba de puente por si acaso, otros que se iban buscando, preguntando dónde había controles, y desde luego la gente está aturdida, la gente está absolutamente cansada de todo esto, que además... Grandes contradicciones, y yo les tengo que señalar, las fundamentales. En un momento en que Madrid no es la peor comunidad, en un momento en que caen o bajan los contagios, en un momento en que baja la hospitalización, en un momento en el que bajan las muertes, se nos impone esta decisión de Illa, poco más o menos que en un arrebato, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Contencioso, echara abajo a patadas algo que hicieron mal. Una de las primeras preguntas que vamos a atender aquí, ¿de verdad lo hicieron mal porque son tan burros? ¿O es que son tan malos que lo hicieron mal para provocar una decisión contraria de la justicia y acabar pasando el tanque por Madrid? No lo sé, tengo mis dudas. En cualquier caso, insisto, se aplicó el estado de alarma, se hizo a la carrera demasiado rápido porque había algunos ministros que no pudieron estar, ya se habían ido de puente, y a pesar de que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso hizo un planteamiento de encuentro. ¿Cómo era ese planteamiento de encuentro? Pues vamos a elevar hasta 750 por 100.000 el elemento, la línea roja que obliga a tomar medidas. Ya saben que había una porfía, el gobierno decía que 500 por 100.000 y la Comunidad de Madrid hablaba de 1.000 por 100.000. Bueno, pues se inventaron ese arbitrio en la mitad, 750 ni para ti ni para mí, y 51 zonas confinadas. Todo esto ya fue absolutamente imposible de ser negociado y lo que tuvimos fue, como les decía, la imposición. Una imposición dura, porque el modosito Illa, el filósofo, dice cosas pues que son un poco fuertes. Por ejemplo, en Madrid no se hace nada. La paciencia tiene un límite. Pues, hombre, están un poco de más. Escuchamos a Illa y verán por qué lo digo. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, la última semana han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte, luchando por su vida. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. En la Comunidad Autónoma de Madrid, esto es indiscutible, el virus tiene unos niveles de transmisión muy altos. No hay solo brotes, hay transmisión comunitaria. Y a la atención sanitaria corre el riesgo serio de verse desbordada. Todavía no hemos llegado al invierno y no acabamos ni tan siquiera un poco
a aproximarnos a los principales estándares europeos. En consecuencia, les anuncio que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días naturales. Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Con 15 días más, llevaremos con esas medidas 23 días. Y confiamos en estabilizar la pandemia y sentar las bases, como se estaba produciendo, para doblegar la curva. Me voy a permitir discrepar. No todo sigue igual, no. Ha perdido usted, con todo este mal hacer de su ministerio, con todos los tuercebotas que no son expertos ni en ciencia, pero tampoco en leyes, han perdido 6 días. 6 días en lo que se supone es su objetivo central, mejorar la condición sanitaria de un lugar. Por cierto, nota a pie de página, si quiere adelantarse por una vez, aunque sea por una vez, adelantarse a lo que ya es una evidencia científica, ahora debería estar tomando medidas en Cataluña, que es la comunidad que tiene más casos. En el día de ayer, que es cuando se produjeron esas declaraciones, el viernes. Pero no, se toman sobre Madrid y a pesar de que en Madrid las cifras estén mejorando. La propuesta de Madrid, que no sirvió para nada porque ni siquiera se sentaron a oírla, competían en horario de televisión las ruedas de prensa de la Comunidad de Madrid con la reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de Peter Sánchez. Pero el consejero Enrique Ruiz Escudero la formuló. Vamos a escucharla y así ustedes saben que el Gobierno de Madrid, a partir de la victoria no celebrada en los tribunales de justicia, tuvo una posición de mano tendida o de buscar un encuentro en las cifras, por lo menos. Lo que hemos decidido es que, con el criterio que mantuvimos antes de aplicarlo en zonas básicas de salud por encima de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en esas a 14 días de incidencia acumulada, hemos endurecido ese criterio. Ahora hemos incluido, son en total otras 51 zonas y hemos descendido ese criterio de aplicación en zonas de 750 casos por cada 100.000 habitantes de índice acumulado a 14 días. Que va a resultar muy difícil de entender que se aplique el estado de alarma cuando las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid, que ha tomado la Consejería de Sanidad con todo su equipo técnico, van en el sentido que he dicho anteriormente de un descenso claro desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista asistencial. Mantuve una conversación ayer por la noche con el ministro de Sanidad, donde nos dejaba pocas opciones porque lo único que planteaba era el escenario de aplicación del estado de alarma. Yo creo que ya es una decisión que el Gobierno ya tenía tomado desde hace varios días, porque no ha dado ninguna opción, una capacidad nula de diálogo. Completamente de acuerdo. El Gobierno tenía esto, yo creo que hasta planeado. Yo creo que lo que concebimos como un error que atentaba a las libertades fundamentales fue un error provocado. Que esperaban algo que no se ha producido, que es que las cifras de Madrid fueran empeorando para producir, además del estado, una declaración de estado de alarma y una intervención, un confinamiento, un perimetral de esas zonas afectadas, por lo que ellos entienden, más de 500 por 100.000, producir también una crisis política. Los datos no les han acompañado, pero la situación es tremenda. Víctor. A ver, lo voy a hacer de una forma muy sencilla para que nos entienda nuestra audiencia lo que yo siento. No digo que ellos no lo entiendan, pero para ver si logro compartir lo que yo en estos momentos trato de transmitir. Voy a contar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, creo que eran 30 días. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el tiempo que el sistema autonómico español ha perdido en regular lo que había que hacer en medio de un virulento ataque de una enfermedad en la Comunidad Autónoma de Madrid. Esos del 21 es el Día de las Banderas, recordarán la famosa rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, mientras el presidente del Gobierno, ya sabemos, estoy de acuerdo contigo, le estaba metiendo el gol por toda la escuadra a ella y sus asesores, hasta el día de hoy. Días perdidos
en los debates, en las negociaciones, en las que un Estado moderno, como puede ser el Estado francés, el Estado inglés, el Estado incluso norteamericano siendo federal, han tomado muchísimas más decisiones prácticas para salvar vidas, para salvar economía y para salvar empleos, que ha tomado la Comunidad de Madrid y España, por extensión, en este periodo de tiempo. Ese es uno de los problemas que tenemos. Ese es el gran problema que tenemos. Que tardamos, ¿cuántos días he contado? Ya es que he perdido la cuenta. Todos estos días son sistémicos. Es un problema de que no se están tomando las decisiones. Y encima, en medio de todo esto, las batallas se convierten en políticas, se convierten en lugar de estar tomando controles en Barajas a los que entran, en lugar de cerrar Barajas desde enero, en lugar de controlar quién entra, quién sale, por dónde entra, por dónde sale, estamos en la batalla de a ver quién controla Madrid. Y ese es el gran problema que van a sufrir los madrileños y por extensión los españoles, porque el motor económico, incluso yo creo espiritual en muchas cosas de España, sigue siendo Madrid. Ahora confinado, 20 y tantos días después, seguimos, hemos vuelto, esto es una especie de volver al punto de inicio. Después, sí, 19 días. 19 días. Manglano. Víctor, esto no puedo estar de acuerdo contigo. La Comunidad de Madrid sí que ha tomado decisiones. Se tomaron decisiones en el ámbito de la Comunidad de Madrid para restringir los movimientos dentro de esa cronología que acabas de enumerar, para restringir movimientos dentro de la Comunidad de Madrid y, de hecho, en estas últimas 2 semanas las cifras demuestran que el número de infecciones y de muertes estaba descendiendo. O sea que ha hecho lo que les decía Pedro Sánchez, que es distinto a lo que ellos decían que había que hacer. Bueno, ha sido una decisión de la Comunidad de Madrid. Si han hecho lo que les ha dicho Pedro Sánchez, que es el pacto de las banderas, entonces el responsable... esta decisión es previa. Y ahora, una cosa que sí que estoy de acuerdo contigo iba por barrios, es que... y esto hemos ido luego por municipios. Bueno, y va por municipios. Pero ¿cuáles son los principios que defiende la Comunidad de Madrid? ¿Por barrios o por municipios? Que se había identificado ciertas zonas donde las tasas de infección eran altas y se había restringido los movimientos de esas zonas. Y eso se tomó en la Comunidad de Madrid. Otra cosa muy distinta que sí que estoy de acuerdo contigo es que aquí ha habido una batalla política, claramente, y que el Gobierno nacional ha ido contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, claramente. Incluso diría más, a Madrid se le está castigando no por sus defectos, sino por sus virtudes. Porque precisamente en un contexto en el que estaban controlando la epidemia y lo estaban haciendo ajenos a la voluntad del Gobierno, no se les podía dejar pasar eso. Es que tenían razón en la Comunidad de Madrid cuando dijeron que la orden ministerial del Ministerio de Sanidad no debía ser utilizada para restringir los movimientos en Madrid. Por eso lo recurrieron y la justicia les dio la razón. Tenían razón en la Comunidad de Madrid para tomar esas medidas que han permitido que desciendan los números de infectados. El problema de fondo es la batalla política, que Madrid es el símbolo de todos los defectos socialistas, comunistas del Gobierno, y van a por Ayuso y por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a muerte. Por cierto, con cierta simpatía por Ciudadanos, supongo que hablaremos de Ciudadanos después. Bueno, vamos a hablar antes que de Ciudadanos, que sí, que ha sido salpicado por este abuso de autoridad o este plurito de tú te crees que eres más que yo y te voy a aplastar, que tiene bastante la esencia del problema que tenemos sobre la mesa. Vamos a escuchar a Pablo Casado a propósito del estado de alarma en Madrid. ¿Qué clase de gobierno alienta a otra administración a prevaricar después de haber conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia correspondiente? Hoy, Madrid no cumpliría los requisitos del propio ministro para ser cerrada. Que el señor Illa, además de no ser médico, no tiene un comité de expertos científicos y alardea de que, en un escrito, de que se lo inventaban. Esto nos hemos enterado el mes pasado. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que estamos en manos de un gobierno que sin criterios científicos ni médicos está tomando unas medidas aleatorias por intereses políticos. Bueno, yo me remito al momento en el que, por decisión colegiada, que esto tiene guasa, de una serie de señores que son consejeros sanitarios de no sé cuántas, 17 comunidades autónomas, algunas no fueron, se tome una decisión que afecta al confinamiento de 5 millones de personas en una de esas regiones que está en contra. Ese fue el mecanismo. Y luego se torticeó pues convenientemente. Se convirtió en orden ministerial sujeta, como decía el abogado Manglano, a una ley de mejora de la sanidad pública, que dice, oiga, esto ya es el remate. Pero fíjense, ¿no se han dado cuenta los que han estado en Madrid, los que viven en Madrid, que cuando impone esas medidas el Ministerio de Sanidad no hay controles? ¿Por qué no había controles? Voy a hacer un poco de Iglesias, ¿no? No digo más. ¿Por qué no había controles en Madrid durante todos esos días que ha citado el diputado de Vox por Badajoz?
ahí lo dejo, pero no había. ¿Y por qué no había PCR rápidas? ¿Y por qué en donde tenían que estar, que es en los puntos de acceso y salida? Porque si una de las premisas del estado de alarma es para la contención, es lo que ha dicho el señor Illa. Y por otro lado, repito, Percival, que no ha habido partido más fiel a lo firmado, a lo acordado en la Comunidad de Madrid que Vox con Rocío Monasterio al frente. No lo hay. Lo que no quita el que uno apoye y al mismo tiempo sea crítico. Eso, ahí ha jugado usted un poco sucio, porque en el mundo de pirañas en el que está metido Isabel Díaz Ayuso, presumir de lealtad, hace falta poca lealtad. Ahora que me hable usted de la traición de Ciudadanos, si quiere, ¿no? Ya hablamos de la traición de Ciudadanos. Pero fíjate, pero que lo que hay que es, lo que le estamos diciendo a Isabel Díaz Ayuso es que probablemente mal asesorada, su Miguel Ángel Rodríguez debería hacerse mirar esos... Es que le ha dimitido un director general de medios de comunicación en medio de esta crisis por confrontación con el señor Miguel Ángel Rodríguez, que iba a la batalla de a ver quién tira la aceituna más lejos, voy a decirlo finamente. En lugar de estar en esa batalla que le ha recomendado su asesor, nosotros lo que estamos diciendo es concéntrate en los madrileños, concéntrate en las soluciones, toma las medidas. No vayas a esa batalla, vete a la batalla de verdad que es contra la enfermedad. Perdona, quiero matizar lo que he dicho antes, porque es en positivo y en negativo hacia la batalla, no hacia las personas. Bueno, sí, yo lo único que quería aclarar antes es que sí que se habían tomado medidas, después se puede estar más o menos de acuerdo si ha habido... No, que las medidas han tenido ciertos resultados. Y que han tenido resultados, y por eso insisto en la idea. El gobierno de Sánchez castiga a Madrid por sus virtudes, porque no puede aguantar que con 52.000 muertos, que esto es que de verdad, cuando veas ahí en televisión dando estas ruedas de prensa y pontificando, digo, oye, que tienes 52.000 muertos a tus espaldas y no ha dimitido nadie. A tus espaldas también. Yo creo que se desquician los debates, absolutamente. Es decir, vamos a ver. Yo creo que se puede hablar de lo que se sabe. Aquí ninguno de nosotros, creo yo, en plan socrático, sabe exactamente qué coño está pasando con la pandemia. Cómo se propaga el virus. Para empezar, el núcleo fundamental del asunto no se sabe aún, no saben los expertos, se supone, que es cómo funciona el virus. Si acaso. Si acaso los hubiere, esos expertos, aún no se sabe cómo se propaga, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hablar de lo que sabemos, de lo que podemos saber, porque esos presuntos expertos que parece ser que no existen, pero después existen, el gato de Rodinger, todo esto, ¿no? Bueno, pues no tengo ni idea. Pero creo que ninguno de los que estamos aquí, ni prácticamente nadie, sabe tampoco esos. Es el dedo de Sánchez. Esto es el experto. Pero yo tampoco puedo prejuzgar, porque como no sé, pues tampoco sé exactamente si está ajustándose a un criterio científico o no, porque no sé ni cuál es ese criterio ni que se está ajustando a él. Entonces, pero lo que sí sabemos, y yo creo que va un poco esto de sistémico. Ese asunto sistémico, por utilizar esa palabra, ¿no? Un poco pedante, perdona, Víctor, pero vamos, bien. Pero estoy de acuerdo con ella. Es decir, aquí el tema es el Estado autonómico, otra vez volvemos a lo mismo. Es esos días, en parte, y en el que todos están participando, no es un problema de solo el gobierno. A mí eso creo que es sesgado. No es solo el gobierno, es el Estado en su integridad. Aquí está jugándose todo, el Estado está movilizándose. Sí. Y al movilizarse, hombre, el gobierno, por supuesto, puede funcionar y lo hará. Déjame... Es un gobierno un momentito, y lo hará tendenciosamente, claro que sí, y barriendo para su casa, y negando las evidencias más tal. Pero es que ahí hay funcionarios metidos, están los médicos todos, estás movilizando un montón de personal que no puede ser todo ese confabulado con el gobierno, no puede. Bueno, pero escúchame un momento, Pregunta de gallego desconfiado. Venga. Que lo sois casi todos. Sí. Dice, vamos a ver, a mí me están devolviendo mal el cambio estos señores. El señor Illa, cuando mira así, me quiere tangar en el cambio. Fíjate una cosa, dice, el confinamiento ha dado la respuesta a esta enfermedad cuando lo aplicamos. Y ahora la volverá a dar. Este es el planteamiento. Sí. Bueno, es que se parece el confinamiento que tuvimos durante 3 meses al que propone para Madrid en absoluto. En absoluto. Lo que propone ahora es un gueto en el que el virus circula con toda libertad, en el que hay bares, en el que hay metros, en el que hay trenes, en el que hay verbenas y en el que hay botellones. Y no hemos hecho nada para que no los haya. La Comunidad de Madrid. Entonces, claro, ahí nos está robando la cartera. Sí, pero porque con ese método ha jugado ese juego. Ayuso se ha presentado. Ha cambiado de criterio.
Antes era por barrios y ahora es por comunidad autónoma. Ha aceptado por municipio. Exacto, y tenía razón cuando era por barrio. Ayuso, al principio de la pandemia, Ayuso tuvo sus más y sus menos con la administración central, con el gobierno. Tuvo sus más y sus menos con el tema de las mascarillas. Y entonces, en lugar de airear esos temas, tú presionas a ese gobierno para que ese gobierno tome una decisión que involucre a todo el Estado, no a los madrileños. Entonces, Ayuso ha jugado con la idea de que ella venía a salvar a los madrileños. Y el sujeto los madrileños lo ha nombrado 15.000 veces. Y cuando se trata de un problema nacional, no puedes pensar en una parte, eso es una traición. Eso no es así. Ha cambiado el criterio, el baremo para toda España gracias a la Comunidad de Madrid. Y de los 500 por municipio. Y te han intervenido la Comunidad Autónoma al día siguiente. Pero no puedo estar de acuerdo en que Madrid no haya pensado en el resto de España. Es que ha sido gracias a la negociación de la Comunidad de Madrid con el Gobierno que este baremo de los 500 se aplicó a toda España. O sea, no, falso, perdona. Hoy no están en estado de alarma esas otras comunidades que utilizan ese baremo. Porque el enemigo político ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué éxito el enemigo político es Madrid? Hay una cosa, el Partido Popular no tiene una sola solución. La solución de Madrid no es la única que tiene el Partido Popular, porque, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia, en Castilla y León, ha habido otra solución diferente. Y la ley Feijóo de esta semana. En dos leyes, ellos aprobaron un plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la pandemia, que ha sido validada directamente por el Tribunal Superior de Justicia, y aquí no hay ningún problema. Y es una variante de lo que ha hecho aquí en Madrid. Quiero decir, vamos a ver, no sé si el problema es el autonomismo o no es el autonomismo, pero es evidente que las soluciones son diferentes. Y la solución que ha encontrado la presidenta de Madrid nos ha llevado en este choque de trenes a un enfrentamiento político que lo único que desmerece o que pone en tela de juicio es la viabilidad o la eficacia de la propia democracia. Si ustedes, señores, en tiempo de crisis, cuando hay un montón de gente muriéndose, más de 50.000, resulta que no se ponen ustedes de acuerdo, ustedes dos no se ponen de acuerdo, ¿en qué manos estamos? Y eso no se ponen de acuerdo, porque el consenso también es malo. Si la Comunidad de Madrid, representada en ese momento por la señora Ayuso, con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo de Vox, decidía que las áreas sanitarias eran la solución, tenía que haberlo defendido hasta el último de los alientos. Pero, sin embargo, el malentendido consenso significa bueno, yo creo que esto es verdad. Estoy absolutamente convencido de que lo tuyo es erróneo, pero como tenemos que cumplir con el consenso progre, pues vamos a ponernos de acuerdo en algo que sé conscientemente que es malo. Y luego que menudo éxito, de verdad, Percival, que no hay nada contra Isabel, que además la conozco hace años y es amiga. Perdona, pero es que le han colado un gol por la escuadra mirando en el deporte equivocado. Es que ella tenía que haber estado en la defensa, y además con éxito pírrico. Tú dices que se ha obtenido por fin un parámetro que sirve para toda España. Vale, ¿qué otras comunidades están ahora mismo en estado de alarma siguiendo esos mismos criterios? Ninguna. Yo insisto otra vez en lo mismo. Ninguna más. Si hubiera tomado esta decisión, discúlpame, Pedro, si hubiéramos sido Euskadi o Cataluña, yo me pregunto también. O en Navarra, que ese es un caso de libro. A mi juicio, esa es la pregunta clave de por qué este choque político no se puede achacar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque la intencionalidad política de buscar ese choque no viene de la Comunidad de Madrid, viene del Gobierno. Es que están jugando a eso. Para aquilatar la idea que antes yo creo que no quedó clara. Vamos a ver. Aquí es un virus que no entiende de comunidades autónomas, es verdad. Administrativamente no entiende. No sabe. El rebrote empezó por Lérida, fue Zaragoza y terminó en Madrid. O sea, fue así, no fue hacia Barcelona, por ejemplo, pudo haber ido, pero fue hacia el otro lado. O sea, le importa 3 pepinos al virus. Pero sí sigue una línea, que es la jerarquía urbana española. Es decir, Zaragoza y Madrid tienen mucha más vinculación, entonces te metes en Zaragoza y ya te metes en Madrid. Porque hay una jerarquía urbana que va a Bilbao, Barcelona, Madrid. Es la economía española, tiene esa estructura con un lazo en Valencia, con otro en Sevilla, pero ese triángulo con Zaragoza en el centro. Pues esa es la estructura urbana y por ahí circulan mercancías y personas que al margen de las fronteras, límites administrativos, de comunitarios, es que no va por ahí. No notan cuando cambian de comunidad autónoma. Claro, no lo notan. Entonces, hay que tener en cuenta eso, la perspectiva nacional de esa estructura. Hombre, el virus tampoco entiende la frontera francesa ya, pero desde España sí que no puedes administrar Francia. Entonces ahí sí que tienes una frontera de verdad. Pero algo está mal porque de repente este virus llega a la frontera con Portugal, lo tenemos en Badajoz, frontera con Portugal, y de repente cambia radicalmente el proceso. Sí, porque la comunicación con Portugal es muy poca, sobre todo por esa parte. Pero bueno, a lo que voy, para terminar la idea. Ayuso, antes de la pandemia, dijo, haremos de Madrid un muro de contención contra el socialismo.
sea, instrumentaliza Ayuso una institución administrativa ideológicamente. Ideológicamente. Y además, si tú crees que eso es así, tira los muros y extiende tus ideas al resto. No dejes a los demás españoles que se jodan, con el socialismo, según tú. Y eso se lo hacen pagar. No, pero a ver, un momento. Y con un viva a Luis Figo, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos, no pasa nada. Vale. Los que somos serios y tenemos memoria, respetamos lo acordado. Don Carlos Berber. Digo que hay una parte fundamental del debate que nos estamos olvidando, y es la posición de Aguado en todo este tiempo, que ha sido vamos a llegar a un acuerdo, ambos dos, de hombre bueno y tal y cual. Pero sí sabemos también la gran presión que está habiendo sobre el grupo de Ciudadanos por parte del PSOE en Madrid para que algunos abandonen el partido y puedan formar un gobierno de coalición con el PSOE, porque en el fondo es lo que hay debajo de toda esta historia. En esta crisis política, en este enfrentamiento, está eso, romper la coalición de Ciudadanos y del PP en Madrid y formar otro gobierno de coalición con el PSOE. O sea, ¿usted cree que mientras la gente enferma, mientras la gente está en la UCI, hay quien está pensando en una operación política de derribo? Yo creo que a Aguado, pasa que no está muy seguro tampoco, le han dicho plata o plomo. Lo que pasa es que no hay nadie por ahora que se quiera pasar, hay gente que se siente tentada y eso es un problema gordísimo. Bueno, sí, en estos momentos, claro que sí. Bueno, lo que está claro es que Ciudadanos ha mantenido al final de todo este lío, ayer, las declaraciones de Aguado, y no solo de Aguado, son absolutamente proclives a la decisión de Sanidad y absolutamente distantes a la decisión colegiada del mismo gobierno, la que representan Ayuso, Ruiz Escudero, Enrique López, etcétera, etcétera. Eso no cabe duda, ¿verdad? No se han marchado. Víctor. A ver, la actitud de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid se puede calificar de muchas maneras. Me voy a quedar en la palabra deslealtad. O sea, la actitud del señor Aguado, mientras se estaba negociando quién es la representante máxima de la Comunidad Autónoma de Madrid, te guste o no te guste, será tu socio de gobierno, lo que quieras, la presidenta está negociando él por el lateral, planteando una alternativa no negociada. Ciudadanos, o lo que quede de Ciudadanos después de todo esto, va a tener que dar muchas explicaciones, porque hablábamos antes del estado de alarma. ¿Quiénes fueron los que, enamorados de la oportunidad, la maldad del consenso, apoyaron, prácticamente con bombos, la extensión del estado de alarma nacional, argumentando que o estado de alarma era para toda España o no podía ser para los trozos de España, como les decíamos otros? Oiga, estado de alarma, a lo mejor en primera instancia, y ha tenido usted un momento de pánico, lo hace para toda España, pero las extensiones del estado de alarma fuimos y nos quedamos solos, y de nuevo éramos los fachas, los radicales, los fascistas, los que no queríamos el consenso, lo que decíamos, oiga, ¿no puede usted aplicar el estado de alarma allí donde sea realmente necesario? Pues ahora resulta que se demuestra que sí. Y Ciudadanos va a tener que dar muchas explicaciones, y algunos específicamente dentro de Ciudadanos se les está viendo mucho el plumero en ese, ya no acercamiento, es que ya es el abrazo intenso. Ha habido una intervención de la señora Arrimadas ayer por la mañana, que ha pasado un poco desapercibido en medio del caos de todo el estado de alarma, en la que básicamente había digerido toda la píldora de todos los argumentos del PSOE y estaba reproduciendo uno por uno todos los argumentos del PSOE con respecto al estado de alarma y a la intervención en Madrid. De verdad, estos Ciudadanos, repito, lo que quede de Ciudadanos tendrá que dar alguna explicación si queda algo. Desde luego, el señor Aguado ha demostrado mucha más lealtad al gobierno de Pedro Sánchez que al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, siendo él vicepresidente del gobierno de Díaz Ayuso. Por tomar un ejemplo más de lo que decía Víctor, es que el señor Aguado se pasó, pues básicamente toda la semana pasada, dando entrevistas en televisión. Una en particular se me quedó en la memoria, que fue en el telediario de la 1 a las 9 de la noche, es decir, el horario de máxima audiencia de la 1, en fin, una audiencia muy menguada, pero aún así, audiencia, para decir que él no estaba de acuerdo con que la Comunidad de Madrid recurriese la orden ministerial, que después se ha demostrado que no estaba sustentada en derecho. En derecho, exactamente. Entonces, pues claro, si ese es tu socio, pues difícilmente puedes hacer frente a la pandemia con un equipo bien formado entre sí. Y lo que has dicho antes es muy importante. El contexto de por qué se va contra la Comunidad de Madrid y se impone el estado de alarma en Madrid no se puede desvincular
de esa operación que se está urdiendo desde hace meses ya para poner una moción de censura y cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid. El gobierno, si es que es increíble, es que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Madrid, a la sazón también delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, le pillan diciendo exactamente eso, que van a montar una operación para acabar con Díaz Ayuso y que esperan que Ciudadanos se sume a ello. Es que están en ello. Es verdad, pero vamos a ver, por ser ecuánime, la actuación del gobierno de Madrid en lo que toca la relación con el Ministerio de Sanidad ha sido cuando poco canija. Se les convoca a una reunión junto al resto de las comunidades del cual ustedes no saben nada. Nada porque no han tenido a bien contarnos cómo fue esa reunión, que luego sirvió para decir que había un acuerdo colegiado, así nos lo vendió y ya. Y el acuerdo colegiado eran 500 por 100.000, actuación urgente. Saturación de hospitales, 35%, saturación de UVIs, no sé cuánto. La reunión duró 2 horas. En esas 2 horas se les explicó la decisión que ya venía tomada del Ministerio de Sanidad, miles de manos levantadas, de gente que quería decir, oiga, pero no sea un poco más dúctil, no es lo mismo tener una ocupación de camas en Madrid que en Ceuta, o no es lo mismo tenerla en Galicia que en Murcia. No escucharon ni una pregunta, no hubo ningún debate. Y ahora la pregunta que yo les hago es, ¿cómo no salió el vicepresidente Aguado, el consejero Ruiz Escudero, a contar cómo había sido el trágala con las autonomías? Claro, que se encontraron pues unos conselleiros, perdona la broma, unos consellers que iban allí con el culo apretadísimo porque los datos suyos tampoco eran buenos. Y sí, 500, la que nos hemos librado, podía ser 200, yo estaría en la lista, no me toca, puerta. A los que sí les tocaba, pues, ¿quién apoyó? ¿Qué comunidades del Partido Popular apoyaron a Díaz Ayuso? Ni se les espera. Escasísimas. Sí fue Casado el que salió, pero ¿qué va a hacer Casado? Pero las otras autonomías dicen, no. El recurso que tú pones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, yo lo pongo en el Tribunal de mi tierra también, porque también me afecta y también me parece injusto el criterio que aplica a Sanidad, ¿no? Es que esa visión centrífuga de España es el gran drama. A mí me parece moralmente inaceptable que haya un criterio que dice que en una comunidad autónoma de España hay una saturación de UCIs y en otra hay UCIs libres, y no salte automáticamente la necesidad de trasladar a españoles de una UCI a otra independientemente de donde estén en España. Es que volvemos a abril, donde este Estado de las Autonomías ha matado a gente, en esa frontera que hablábamos antes, ha matado a gente que estaba sin UCI cuando en la comunidad autónoma al lado había UCIs disponibles. Y eso es moralmente inaceptable. Y quienes entran en ese territorio de la lucha, porque hayan ido con dos mentalidades, la de ¿qué hay para mí? ¿O qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí en este reparto o en este reparto de tortas o de panes? Pues eso es moralmente inaceptable y ahí es donde tenía que haberse centrado los partidos que gobiernan con apoyo distinto políticamente. Y menciono la intervención de Casado que habéis puesto hace un momento. Perdone, que esto es una intervención de un tecnócrata. Es de un tecnócrata, no es de un líder. Oiga, usted tiene que decir lo que hay que hacer. No me tiene usted que decir que es que el artículo 33, la segunda parte del 35, va en contra de la norma. No. Que aquí hay que salvar vidas, que las UCIs de toda España son de todos los españoles. Eso es lo que decimos algunos y otros. Ay, Dios mío, ya está yendo contra las autonomías. Sí, no estoy yendo contra las autonomías. Estoy yendo a la solución, a salvar españoles. Que un español tenga una UCI aquí o en Cuenca o si hay que montarlo en el Falcon para llevarlo a Barcelona. Esa es la realidad y ese debate. Te aseguro, te garantizo que sin saber lo que pasó en aquella reunión, te garantizo al 100% que no se produjo en esa reunión. Nada, en absoluto. Terrible, en absoluto. Porque da la sensación que lo de menos, el propósito siempre va, con estos que nos gobiernan, por encima de la actuación política. Por eso se permite la manifestación feminista, teniendo un montón, como 12 informes de inteligencia españoles que le decían a los miembros del gobierno, oye, que va a haber una mortandad, oye, que lo que viene es gravísimo, oye, que aquí está pasando tal y cual y no sé qué. Quietos parados. El tal delegado del gobierno adopta medidas para el personal de la delegación del gobierno y permite la
la manifestación, el partido de fútbol, lo de Vox del día 8, todo, lo permite todo porque se antepone al criterio mayor, supuestamente mayor, de la salud pública. Hay un criterio político que lo solapa, que lo oscurece, que lo tortura, que lo demora, y eso es lo que una vez más, con la segunda oleada pasa igual. ¿Qué conviene al gran César Imperator Augusto? Le conviene presumir de que ha matado al virus. Pues como San Jorge sale un día en Galicia y dice, disfrutad, que hemos acabado con el virus. Y ahí tenemos la segunda oleada. Vamos para 4.500 muertos. Y nos tiene a todos acogotados. Porque lo de Madrid es grave, mucho, mucho. 15 días de parar Madrid en lo que quiere sanidad, según la Comunidad de Madrid, cuestan 1.500 millones de euros. Y cuestan empresas que se van a tener que cerrar. Y cuestan pues inconvenientes a las personas que están ya en un agobio brutal porque no llegan a final de mes de ningún modo. Bueno, pues más dificultades, póngame más dificultades, hombre. Aquí el tema, yo insisto en que el tema está en que se trata de atrapar, cuando una pandemia produce un problema nacional, no puedes solventarlo por partes, y sin embargo, esa es la perspectiva que mantienen. Entonces, tratan de meter un problema nacional en el hecho de procusto de las autonomías, de la administración autonómica, y no cabe. Entonces se producen problemas, pero están todos metidos en ello. Son cómplices, Ayuso como el que más. Vamos, Ayuso más, que se ha puesto la foto llegando por los intereses de los madrileños. A mí los madrileños me importan 3 huevos, con perdón de la expresión. Me importan los españoles, incluidos los madrileños, que son los que están padeciendo en su integridad un virus que afecta a todos, no solo a los madrileños. Entonces, en tu enfrentamiento con el Estado central, te pones la medalla de que eres capaz de negociar en el extranjero como autonomía, conseguir... Inmoral. Pero que no, tú trata de convencer al gobierno, que es el gobierno quien tiene que negociar en el extranjero. Pero no des por sentada que cristalice la opción administrativa de la autonomía, porque en el extranjero las negociaciones para buscar mascarillas, sobre todo en una situación en la que todo Dios demandaba mascarillas en ese momento, vas a salir perdiendo. Y va a salir un ojo de la cara. Bueno, pero eso fue subsidiario. Eso fue subsidiario, consecuencia, y yo lo aplaudo, consecuencia de la ineficiencia de los chicos de Illa. Que lo que traían era una basura. Un ejemplo más de la dejación de funciones de este gobierno. En mayo, creo que fue el 13 de mayo, la vicepresidenta Carmen Calvo va al Senado y anuncia que va a hacer una reforma legal que le dé el instrumento jurídico necesario para poder aplicar unas medidas de confinamiento sin tener que aplicar el estado de alarma. Eso lo prometió en sede parlamentaria en el Senado en mayo. Sí. Y lo dijo, y lo vamos a hacer de cara a la segunda oleada. Llegó la segunda oleada y evidentemente esa nueva ley no se había hecho. Y es precisamente por eso que ha tumbado el TSJM esta orden ministerial. Y es que además lo dice, el propio TSJM lo dice. Por eso no estoy seguro de que lo hayan hecho adrede. Porque es que le tiran las orejas. Dicen, ustedes si hubiesen aprobado esa ley nueva que permita poner en marcha confinamientos sin estado de alarma, no tendríamos que tirar para atrás esta orden ministerial. Pero como no lo han hecho, no tienen cobertura legal. Perciban, es que había cosas mucho más importantes que hacer. Pero es que había que hacer cosas como la memoria, volver a refreír la memoria democrática, memoria histórica, como quieran llamarla. Había cosas mucho más importantes. Esto me parece, no solo porque ha ocurrido esta semana, sino porque es clave es que me parece un ejemplo muy relevante. De Irene Montero, todas eran mucho más importantes. El gobierno, en boca de su vicepresidenta primera, adquiere un compromiso y no lo cumple, y vamos, sin ningún problema, porque está en la pelea política, porque no está en la gestión de la pandemia. Es que es el ejemplo perfecto de que no están en la gestión de la pandemia, lo único que están es en la pelea política. Yo creo que cada vez tengo más claro que esto fue una celada política para que cayera en ella Isabel Díaz Ayuso, en la que falla una cosa con la que contaban, pero eso es una variable que es difícil de controlar. Ya lo intentaron estadísticamente, ampliando el número de casos por 100.000 que tenía Madrid el día 6 de este mes. 712 y había 560. Pero bueno, oye, no les ha funcionado. Pero todo lo demás ha ido como un reloj. Yo creo que incluso este disparate jurídico que en su día fue la orden ministerial ya se hizo así deliberadamente para demorar esto.
Digo que quizá no se creyeron cuando, yo me acuerdo perfectamente de aquello de la vicepresidenta, no se creyó realmente que iba a haber una segunda oleada. Pues es que lo dijo, puede ser que no lo creéis, pero es que lo dijo en el Senado. No creían que fuera a haber curso, fíjate. Si se llegan a creer, evidentemente el presidente del gobierno no hubiera salido en junio a decir vamos a salir a la calle, vamos a vernos a todo el mundo y tal y cual, porque eso fue el disparadero. Si lo lógico, todo el mundo te decía, sí, va a haber una segunda oleada, pero yo creo que no creían que hubiera una segunda oleada, porque eso es muy fácil hacer una ley y haberla aprobado en mayo, haberla metido en mayo y haberla sacado en septiembre, perfectamente. Pero dijeron, bueno, a lo mejor no viene la segunda oleada, nos estamos equivocando. Esa es la cuestión, que no había fe en que iba a ocurrir. Si están gobernando por el Real Decreto Ley. Si es que siempre son los expertos los que la pifian. Bueno, el grupo de expertos ese que tiene el Ministerio de Sanidad. Eso lo digan. ¿Están, no están? Claro, los expertos, como en todo, los expertos. Porque vamos a ver, 500 por 100.000. Esto es un arbitrio, como si lo digo yo, o como si se fija 750, o como en París, que han actuado a partir de 200. O en Nueva York. O hay lugares que son 300, tal. Esto es un arbitrio que no está basado en ningún conocimiento científico de nada. Bueno, las comunidades autónomas, la fiebre que tiene un niño para entrar es distinta. Un niño vasco tiene fiebre distinta a un niño de Badajoz. Aguantáis mucho más, por lo visto, porque sí, gente recia. Que no tengan 37,5 creo que es, porque en Madrid, somos blanditos, 37,2. Mira, dentro de lo que cabe, no ha habido, en los colegios la cosa ha ido bastante bien, que mira, eso nos podemos sentir relativamente satisfechos. Bueno, hay que estén los colegios abiertos, desde el punto de vista, no haya habido muchos contagios. Operativo, digamos. Es muy difícil, también, era muy complicado. Es decir, se plantean, en Madrid me refiero, se plantean 4 escenarios. Hasta la semana que empiezan las clases no se decantan por uno de estos escenarios. Pero también yo lo entiendo, es muy complicado. La incertidumbre es difícil de gestionar. Eso en cualquier gestor. Me voy a permitir no estar de acuerdo contigo, sí, con todo el cariño. Vamos a ver, en Madrid ahora mismo hay 35.000 niños en casa. 35.000. Lo que pasa es que han quitado la lupa de eso. Vale, sí, ya no van los periodistas, a la puerta del colegio. Hay más de 1 millón. 35.000 padres con los niños en el colegio, porque uno de la clase ha dado positivo, son un problema. No llega al 5%. Sí, es mucho, pero relativamente. Yo sinceramente pensé que iban a cerrar muchísimos más colegios. En septiembre, cuando empezó, yo de verdad pensé que iban a cerrar. Aquí lo llegamos a hablar en algún Si somos capaces de dividir mentalmente, que yo no sé si voy a ser capaz, 35.000 por 28, que es el número máximo en la clase, eso nos va a salir un número de clases parado. Eso no es normalidad, porque es un número muy alto. Van a llegar los catarros que en cuanto tenga fiebre, a casa y tal, y no sé qué. Entonces, no, te lo dicen los niños, papá, intentar no estornudar en clase porque se ponen nerviosos. 1.250. Pues fíjate, ese es el número de aulas, 1.250, número de aulas que están temporalmente, temporalmente, claro. Pero hombre, tengo hijos y soy profesor y, en fin, más o menos he visto cómo yo estuve confinado hasta ayer. Estuve confinado, porque mi hija dio positivo y tal. Y entonces... dímelo antes, hombre. Claro, hasta ayer. Ya no tengo nada. Es imposible que tenga nada. Porque fue ayer. Y entonces, hombre, conozco más o menos, por ejemplo, se modificó sobre la marcha, se modificaron las condiciones, ¿no? 10 días de confinamiento, eran 14, pasaron a 10, sin PCR. O sea, se fue... La cosa es que no pero yo en parte lo entiendo. Tú tienes que administrar todas unas aulas que implican pues, un distanciamiento, tienes que ahormar, pues, dotar a esos colegios de espacios que no tienen. Todo eso es muy complicado. Pero luego, Pedro, con una acción del virus que desconoces y que no sabes cómo va a pero luego después hay contradicciones. A ver, lo hablamos en mi casa, vamos a ver, se van a Vallecas a hacer las PCRs, 1.000 y pico, y termina el día y han hecho 100 y pico. La gente no ha pasado a hacerse las PCRs. Con un SMS oficial. Cuando lo mandían a todos los profesores a hacer PCRs, se saturan. Vamos a hacer controles masivos. Ahí hay algún elemento justificatorio. Hay quien recibió el correo cuando ya estaba yendo a trabajar ese mismo día y no iba a dejar de ir para... La imprevisión. En cualquier caso, es verdad. Hay muchas incongruencias. Una de las más relevantes es un documento que han suscrito en Estados Unidos 1.700 virólogos que dice, mire, el confinamiento no vale. No sirve. Esto no vale. Lo que tienen que hacer son actuaciones sobre elementos de riesgo y tener unos grandes equipos de rastreadores. ¿Qué dice de eso el plan para Madrid, Salvador Illa? Cero. Cero.
Es que en España somos mucho de la solución milagro, de hay una sola cosa que va a resolver todo. No, a ver, esto sabéis que hay, la teoría está del queso de Gruyère, ¿no? Tanto para las cosas que van mal, esto nació del análisis de los accidentes aéreos. No quiero, es más sofisticado y más complicado que esto, pero lo simplifico. Es básicamente tú pones lonchas de Gruyère y cuantas más lonchas de Gruyère pones, que cada una tiene sus agujeros, es exponencial la reducción que tienes de los riesgos. Es decir, al final los riesgos pasan por los agujeros. Lo que hay que hacer es un montón de capas. Y lo que pasa es que no está habiendo una aproximación científica, ni siquiera lógica. O sea, lo de los grupos. Yo te cuento desde la experiencia directa. Yo tengo 4 hijos. A mí se me vende desde los colegios que mis 4 hijos conviven en cuatro esferas absolutamente estancas, 4 burbujas. Digo, ya, hasta que llegan a casa por la noche y mis 4 burbujas se conectan las 4 burbujas, el que tenga 3, tenga 3. En fin, que esto... Nadie ha pensado, ¿no? Lo ilógico que era de que durante las famosas medidas que luego ha tumbado el tribunal, tú no podías salir de la ciudad de Madrid por carretera, pero te podías ir a Barajas, volar a Lisboa y cruzar la frontera y llegar a Badajoz por la carretera sin ningún tipo de problema, ningún tipo de control, ¿no? Esos son el tipo de cuestiones que son esos agujeros del Gruyère. Si tú pones PCRs en el aeropuerto, si a la gente le dices que lleve un documento de por qué viaja, vas añadiendo capas a este de Gruyère, vas reduciendo las probabilidades de que esto exista. Y luego tengo un comentario general que probablemente es poco científico, pero de verdad, no sé, todos habéis probablemente viajado, vivido, trabajado en otros países. A mí me sorprende la fobia, salvando los meses de verano que son insoportables en muchísimos sitios, la fobia que tenemos los españoles al aire libre. ¿Qué problema hay de tener una clase al aire libre en un septiembre, en un octubre o con un abrigo en octubre? Sí. Es que en Estados Unidos yo estoy viendo sitios donde están ya en temperaturas casi a cero, con los niños dando la clase sacar las sillas al exterior. Yo siempre digo el ejemplo de las terrazas de París. No hay ciudad más inhóspita para estar en una terraza que París. Y las terrazas de París están llenas. Bueno, que apliquemos un poquito nos hemos acostumbrado no, hay que poner filtros, EPA, no sé qué, en el interior. No, salgamos al exterior, repito, lo que son las pequeñas medidas y te devuelvo las medidas que tú decías, que son un montón de pequeñas medidas. Eso produce problemas como es el teletrabajo, es decir, ¿no? Si tú tienes a una clase o media clase confinada... El wifi, claro. Pues no tienes wifi y tal. O sea, pero ¿qué es mejor, tener 2 grupos en el exterior o un grupo hiperconectado? Es muy complicado. Yo reconozco que es muy complicado. Bueno, no es fácil. No es la batalla por Madrid está, no sé si tendrá más episodios, porque seguro. Madrid a los franceses les dio rasca, no se olviden. Vamos a publicidad. Bueno, hemos vuelto de publicidad, hay más cosas que la batalla de Madrid, la batalla sanitaria que hemos analizado anteriormente. El asunto de nuestro querido amigo Pablo Iglesias. Ya saben que la Audiencia Nacional le pide al Supremo el suplicatorio. ¿Qué va a hacer el Supremo? ¿Qué va a hacer Sánchez? Bueno, esto sí se lo podemos contar. Apoyo razonable, como explicaba el presidente del Gobierno desde Argelia. Lo vemos. En fin, me han escuchado decirlo en muchas ocasiones, el Gobierno de España no valora los procedimientos judiciales abiertos, pero en lo político sí que le puedo garantizar y le puedo asegurar que el vicepresidente segundo tiene toda mi confianza y todo mi apoyo. Y quizás lo más interesante sea la reacción del Interfecto, la reacción de Iglesias después de esto que le parecía una cosa inconcebible y que es una imputación tal. Bueno, se paseó por los medios de comunicación. Estas son algunas de las cosas que dijo. Para dejarlo claro, ¿va a dimitir? Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación. Creo que todo el mundo sabe lo que dijo la Audiencia Nacional hace 2 semanas al juez García Castellón y todo el mundo sabe lo que le va a decir el Tribunal Supremo. A partir de ahí vamos a esperar prudencia, pero creo que es evidente para todo el mundo lo que está ocurriendo. Es inconcebible, Jordi, inconcebible. Eso representaría una vulneración del derecho sin parangón y sin precedente en este país. Inconcebible. Pero en el caso que fuera concebible, ¿dimitiría? Insisto, es inconcebible, es un imposible. En este país todavía no han condenado ni imputado a nadie solamente por sus ideas. ¿Es un imposible, por tanto? ¿Lo ve como imposible que el Supremo lo haga? Absolutamente imposible, no va a ocurrir. Es para troncharse por sus ideas, inconcebible, bueno.
Bueno, es más, se fue a una emisora catalana, RAC1, y ahí se dedicó, como los aficionados del fútbol conocen perfectamente la expresión, a embarrar. ¿A embarrar sobre quién? A embarrar sobre el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Lo escuchamos. De todas maneras, mucha gente le va a decir una obviedad, que es que Manuel García Castellón es el mismo juez que está llevando la operación Kitchen. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Entonces? No voy a hacer comentarios al respecto. Qué casualidad, ¿verdad? Y también lo de Corina. ¿Qué quiere decir con todo esto? Nada, absolutamente nada. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Jordi, yo no puedo decir nada más. Ay, nada. Saquen sus propias conclusiones. Bueno, por cierto, el magistrado ha denunciado haber sufrido amenazas de muerte a partir de haber decidido lo que en su día, en ese autorrazonado de 60 y tantas páginas, escribió. Ahí lo dejo. Bueno, Casado, ¿qué dice el líder de la oposición? Interesante que lo oigan. No puede ser que haya distintas varas de medir a la hora de exigir ejemplaridad y honestidad a los poderes públicos. El vicepresidente del Gobierno de España ha sido señalado por la Audiencia Nacional por haber cometido supuestamente 3 delitos y ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada para que sea investigado. Siguiendo el mismo baremo que tenía el señor Sánchez para hacer una moción de censura al Partido Popular, simplemente porque el presidente del Gobierno testificó, no estaba investigado, en un caso, y por eso hicieron una moción de censura, parece bastante evidente que con un vicepresidente imputado, el señor Sánchez tiene que cesar de inmediato al señor Pablo Iglesias. Bueno, la conclusión es que esto está difícil, que el Supremo pida el suplicatorio y que luego se vote en el Congreso afirmativamente. Bueno, en fin, un especialista, necesitamos urgentemente un especialista. Don Carlos Berbell, ¿cómo lo ve? Bueno, hay una cosa que hay que explicar a la gente, al público de fondo. ¿Cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto, porque hay que comprender las raíces, es que Pablo Iglesias a principio de 2019 fue a las elecciones con un discurso que era el discurso de un relato por el cual, pues, digamos que Villarejo y las cloacas y demás habían ido contra Podemos. Y lo que viene a decir el juez García Castellón en su exposición razonada es que aquello no fue verdad, pero fue utilizado en las elecciones generales del 28 de abril y en las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Con lo cual tuvieron que sacar, digamos, que algún tipo de rédito importante. Dicho esto, han enviado evidentemente al Tribunal Supremo esa exposición razonada, que son 4 delitos, no 3 como dice el líder de la oposición, que de mi punto de vista va a ser un poco difícil que salgan adelante. Es decir, vamos a tener primeramente un informe por parte del fiscal, de Luis Navaja, el teniente fiscal, y luego después lo enviarán con lo que vaya al instructor del caso. Bien, ¿cuál es mi opinión? Pues mi opinión es que va a tener difícil enganche o engarce los cuatro delitos. ¿Por qué? Porque prácticamente 3 de ellos se quedan sin base. Por ejemplo, en la revelación de secretos, que es el tema de Dina Busselham, bueno, necesita que haya una acusación. Hay una denuncia genérica de Dina Busselham, pero si Dina le perdona, vamos a decir, se quedan en agua de borrajas. El tema de imputar denuncia falsa, tiene que haber un auto o una sentencia. En esta historia de denuncia falsa están también Gloria Lizo, que es la vicepresidenta tercera, está Dina Busselham y una cuarta persona. Y luego está el tema del falso testimonio, que también lo mismo, necesitas también una sentencia o un auto de sobreseimiento y aparte pueden dar marcha atrás. Bueno, va a ser difícil que esto eche raíces, va a ser difícil. Pero hasta que esto eche raíces estamos a 10 días o 15 días de mucho más debate. ¿Qué quiere decir? La exposición razonada está muy bien construida, pero desde el punto de vista de la procedibilidad, y el profesor José María de Pablo lo ha explicado bastante bien en uno de sus tweets, que me pareció, he hablado con varios jueces y fiscales y demás, y tienen una gran base, y me dicen, va a ser difícil que esto salga adelante. Esto es así. Insúa.
Yo creo que esto pasa un poco con aquello de Al Capone y los impuestos, ¿no? Es decir, se busca por la vía con perdón para Al Capone. Con perdón para Al Capone. Se busca por la vía de la corrupción ilícita, porque hay otros tipos de corrupciones, no satura el concepto corrupción, no viene saturado por la corrupción ilícita. Hay corrupciones que son legales, que son permisibles perfectamente, y sin embargo son tan corruptas o más que las corrupciones ilegales o ilícitas. Entonces aquí se busca tumbar a Pablo Iglesias por la vía de la corrupción ilícita, de pillarle en alguna cosa, algún renuncio de este tipo. Bueno, es una estrategia, pero muchas veces se trata de pillarle en ese renuncio y se renuncia a la otra, a la lucha política, a lo que este sujeto es capaz de sostener desde el punto de vista político, desde el punto de vista nacional. Por ejemplo, Pablo Iglesias sigue repitiendo, lo dice, lo insinúa, llamando a los presos del Procés, bueno, del intento de separatismo contra España, porque ya es que muchas veces escondemos las cosas con las palabras, ¿no? Procés, como si fuera, ¿no? Y además en catalán, es que no. Gente que intentó quebrantar el país, la nación, que están en la cárcel por ello, pues este tío dice que son presos políticos. Entonces, eso está acusando a todo un tribunal de meter en la cárcel a gente por razones políticas en España. Entonces, eso es lo que es inconcebible, y que nadie le empure por eso a este sujeto, que nadie le empure por eso, y sin embargo, porque no se quede inmóvil. Esto es como lo de es que me suena a lo de Al Capone, o sea, no sé cuántos muertos y le meten por... Fíjate, un inciso nada más, el RAC 1 acaba de decir, apuntado, en España no se investiga, no se condena a nadie por sus ideas. O sea, cuando toca ese tanto se apunta. Bueno, yo dos precisiones solo para animar el cotarro, como suele decirse. Una, esto no es, Pedro, esto no es una estrategia de una operación para derribarle a propósito de él. No. Si acaso es la reacción de un alguacil burlado, como se diría en el siglo de oro. Es decir, el juez pues como todos los jueces, yo siempre me acuerdo de una juez de la Audiencia Nacional que trataba a Javier de la Rosa, el pluricondenado por asuntos económicos, con una deferencia, con un cariño, una cosa extraordinaria que a los periodistas nos dejaba muy acomplejados. Sinceramente, se llamaba Teresa, tú te acordarás. No tanto de... Bueno, pues esta señora le hizo declarar a de la Rosa, oiga, ¿tiene usted cuentas en Suiza? Rotundamente no. Oh, macho, el día que llegó la rogatoria de Suiza que demostraba que sí las tenía, cambió todo. En la Audiencia Nacional con la misma juez, el mismo delincuente, el mismo todo, pero cambian las cosas. A este juez le ha salido el pronto, le ha engañado organizadamente, que no es un lío de faldas, como dicen algunos militantes de base de Podemos. No, para nada. Esto es una conspiración del grupo político, la cúpula de Podemos, para engañar a un juez y para luego ponerse las medallas, como decías tú, de el poder oscuro que conspira contra Podemos. Segunda consideración, y ahí lo dejo, Víctor, lo dejo en tus manos. Segunda consideración, ¿se acuerdan ustedes lo que decía este mismo señor Iglesias a propósito del aforamiento? Claro, oye, renuncia al aforamiento, que te imputen, que se investigue y que la justicia diga, el día que lo diga, si eres inocente o eres culpable. Eso es lo coherente, que aquí de coherencia hay la justa. Víctor. Sin que sirva de precedente, le voy a dar la razón a Pedro. Luego no te acostumbres que luego en Twitter nos peleamos y la gente se piensa que nos llevamos bien por estas cosas. No. Estaría bien las dos cosas. Estoy de acuerdo contigo en que en realidad esto es un tema menor, pero es un tema menor y tiene dos aspectos, si quieres. No filosóficos, pero sí de desarrollo. Uno, si se porta así nuestro vicepresidente en las cosas pequeñas y las convierte en hechos de Estado, en hechos de la familia gobernante del partido, el líder carismático del partido, el centro, es que lo ha dicho, nunca en la historia, jamás antes. Este señor se piensa que, no sé, de 2000 y pico años, imagino que alguien se lo habrán llevado por delante de forma injusta en el sistema judicial romano, visigodo, actual, ¿no? Alguno habrá caído, digo yo, sin desconfiar de nadie. Este hombre es que va esa es la novedad. Va marcando hitos, pero fíjate, pero son dos cosas. Uno, este es un tema menor, sí, lo es un tema menor de faldas, sí. El problema es que este señor no para de tener líos de faldas y esto es todo una especie de organización para que el delegado de clase acabe teniendo muchos ligues. Lo que pasa es que se han venido arriba, ¿no? Se han venido arriba, pero sí tiene un factor importante y es
Este señor no hace más que intentar pequeñas quemas del Reichstag, ¿no? O sea, en este caso, y no hago la ironía con la presunta quema de la tarjeta de memoria, es que él hace de todo la oportunidad para el escándalo del Estado y el momento histórico en el que nos encontramos, en el que somos atacados, es la primera vez. Mira, ni se pasa su propio código ético por el forro de sus ligues. Pero tiene una belleza todo esto. Hemos visto, puesto negro sobre blanco, que al señor Pablo Iglesias le están citando en documento en sede judicial con agravante de género. A mí eso, permitidme que me regodee en ello un momento, que el propio Pablo Iglesias se le acuse de algo. No veremos dónde acaba, ¿no? Pero que se le tenga que pasar porque vea que con agravante de género, ojo, y se les ha escapado con el agravante además de discriminación a una persona de otra nacionalidad, pues la señora Dina podían haber aprovechado también, ¿no? Podían haber aprovechado esto. Así que yo me voy a quedar con eso de que por lo menos hemos visto negro sobre blanco cómo lo aplican su propia medicina. Percival. Pues mira, por discrepar un poco con vosotros, yo diría que no es un asunto menor, y me explico. No es un asunto menor porque, aunque el origen o fáctico, por así decir, sea pues eso, un lío de faldas o algo más, tan común como parece ser en Podemos, deja de ser un tema menor cuando ya forma parte de una estrategia política básica de Podemos, que es utilizar cualquier cosa para beneficiarse políticamente de ello, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave. Cómo su motivación para transformar algo que quizá no tenía mucha trascendencia en una ventaja política para presentarse a unas elecciones como víctimas de las cloacas del Estado, etcétera, etcétera, y eso es lo que les lleva precisamente, parece ser, a mentir a un juez y hacer una falsa acusación. A urdir, más que mentir a un juez, es todo un urdimiento. Sí, un urdimiento, que es lo que tú decías. Cuidado los jueces la reacción. Con reuniones probadas, con encuentros y comentarios grabados. En fin, todo un monte. Sí, esto está pensado judicialmente. Perdona, simplemente por terminar. Esto está pensado, hay una estrategia judicial detrás. Es que lo ha dicho incluso el abogado Calvente, que es que él lo vivió. Que rompe porque no quiere participar de eso. Exacto. Entonces, del momento en que ya se convierte en una forma de actuar, digamos, marca de la casa de Podemos, ya no, para mí no es algo tan menor. Dicho esto, no sé, por cierto, aprovecho para recomendar el artículo de Confilegal al que aludías antes, con esa de José María de Pablos, que francamente lo explica muy bien. Yo en los detalles judiciales, francamente, no me meto. Lo que sí que diría es que esto es una decisión del Tribunal Supremo y ellos lo valorarán y ellos verán con la Fiscalía, el juez instructor y demás. Ahora, si se deja hacer su trabajo a la justicia, lo que es impresentable es que la reacción de un vicepresidente del gobierno sea la que ha sido. Porque cuando él dice que es imposible que se le impute por esto, ¿qué es en el fondo lo que está diciendo? No está simplemente diciendo algo que cree que va a pasar, no. Está intentando influir en la decisión del Tribunal Supremo. En el fondo le está dando una orden al Tribunal Supremo. Sí. Oye, esto es inconcebible que me imputéis porque yo soy quien soy y vosotros no tenéis ningún derecho a imputarme. Eso ya es un problema mucho más grande que la cuestión del procedimiento judicial. Es pues la toma del Poder Judicial por parte del Gobierno, un ejemplo más. Carlos. Fíjate, has citado a Calvente, José María Calvente. José María Calvente, vamos a ver, yo he hablado con unos y con otros, tanto de la izquierda como de la derecha, gente de la judicatura y del derecho, y todos me lo ponen de película. O sea, es un abogado de una pieza. Sí. Cuando el tipo es contratado por Podemos, el tipo monta todo lo que es el cumplimiento normativo, el control, es un creyente. Hace de Podemos un ejemplo, un modelo de partido interno, perdón por la expresión, es la leche. Comparado por todo el mundo. Hasta el 2018 que lo cambian todo para el código ético no cumplirlo. El crowdfunding y algunas otras actitudes. Entonces, a ver, sí, pero no. Es decir, cuando él empieza a caer en desgracia, cuando empieza a ver todo el movimiento para preparar el tema de la denuncia en la que aparece Pablo Iglesias como víctima de la historia esta. Vale, pero es justamente su reacción. Primeramente el burofax y luego su posición, que me decía el otro día, dice, no tenía más narices que denunciar esto ante la Guardia Civil, porque si no, yo podía ser imputado de ser un cómplice de todos estos. Por lo tanto, no tiene más narices. Entonces, es justamente la misma cuña, la misma madera, la que provoca toda esta historia, que te das cuenta de que los que están dentro, desde el punto de vista legal, salvo Gloria Lizo, es que no tienen mucha idea. De todas maneras, yo creo que Carlos también te engañó un poco, Calvente. ¿Por qué? Porque el problema central es que a este señor lo acusan
de acoso sexual. Ya, pero luego después ha quedado... le quieren destrozar la vida, hombre. Pero esta temporada de Pasión de Comunistas ha tenido... El guión es un poco más flojo, me lo reconoceréis, ¿no? Y siempre en todas estas, en la segunda o tercera temporada, siempre el héroe acaba delante de un tribunal en el que luego... Y utilizan ese lo que se llama en el twist de un guión, el jugar al rebote, ¿no? Busco un elemento externo para jugar al rebote y salir reforzado como el camino del héroe. No han inventado nada. Si es que estos tíos no han inventado nada. Si tú recuperas todo lo que Pablo Iglesias ha dicho sobre Calvente, que era un agresor sexual, que si era una mala persona, que si tal, que si cual, todo ha quedado en de borrajas porque han archivado el acoso sexual, no existe acoso sexual, y resulta que este tipo, de todos los partes de lados profesionales, emerge como un magnífico profesional, como un buen abogado y como un tipo respetable. Dice, en el momento en que esto salta por los aires, porque es una cuestión de dinero al final lo que están investigando en la Plaza de Castilla es justamente malversación, blanqueo, etcétera, etcétera, es cuando esto se queda sin base. Dice, desde el punto de vista moral y ético, la marcha de Calvente, el despido de Calvente es una tragedia. Porque ha respetado desde ese momento. Eso. Bueno, yo, diciendo lo que acaba de decir Víctor de Pasión de Comunistas, yo no puedo dejar pasar eso. Y estos tienen de comunista lo que el zumo de naranja, bueno, iba a decir una marca, no la voy a decir, el concentrado de zumo a la naranja. Tiene lo mismo, lo que tienen de comunistas Podemos. El podemismo es al comunismo, lo que el concentrado de naranja a la naranja. Entonces, o sea, nada. La saludó quizás a lo mejor a la naranja. Entonces, pero el podemismo es una ideología adánica, completamente adánica, cosa que ya no es el comunismo, para empezar. Lenin decía que había que aprovechar el Estado burgués. Lenin, el instrumento fundamental revolucionario para un comunista es el Estado burgués, no hay que destruirlo, hay que transformarlo, que es muy diferente. Estos son Adán, este tío se cree la reencarnación del pueblo y funciona, desde el punto de vista táctico, estratégico, funciona así. Entonces, cualquier cosa que le salga es una conspiración de la casta, de la oligarquía que gobernó la humanidad antes que él. Contra él, no contra él, ni siquiera contra Podemos, es contra él. Digamos, él es el pueblo sacando la cabeza después de toda la oligarquía, la oligarquización universal anterior. Esta es la concepción que tiene. Sí, esto Lenin, es que Lenin hubiera esa cabeza que saca, pues no quiero decir lo que hubiera hecho Lenin con ella. Es que esto es más Charles Manson que Lenin, esto es más la familia de Manson y tiene otras fuentes completamente diferentes. Sí, no hay un análisis crítico, político, económico, político, de donde brota el comunismo, por lo menos desde el punto de vista teórico. No hay tal cosa. Es una pura ideología adánica, tiene más que ver con los cátaros, como dijo Gustavo Bueno. Gustavo Bueno lo comparó con el catarismo. Tiene que ver con una estructura salvífica que política. Es una especie de soteriología, es una especie de salvación de la humanidad. Entonces este hombre se presenta como el Salvador, él vuelve. Si es que se pone él mismo como líder en la publicidad, en la propaganda. O sea, es una serie de elementos que realmente pues es muy difícil de compaginar con otro. Sí, bueno, es que no resisto a discrepar de ti. Es que el discurso este de que esto no es el verdadero comunismo, cada vez que se aplica el comunismo, lo tengo tan visto que es que... Yo afirmo que la Unión Soviética era comunista, pero y cayó. Pero Lenin, una vez que toma el poder, por supuesto que dice que él es el pueblo. Y él llega a la toma del poder diciendo que es la encarnación del pueblo, y eso es precisamente lo que le permite llevar a cabo todo tipo de masacres, porque como dice que es por la salvación del pueblo, pues claro, nadie puede estar en contra de él. Lenin toma el poder político, este no toma el poder político, este sigue en el Parlamento. Lenin es otra cosa, es un tipo de golpe de Estado distinto. En eso estamos de acuerdo. No, esto no es un golpe de Estado, esto es instalarse en el Estado. Por fases. Esto sería su proyecto, sí que sería la toma del poder del Estado, de todo el poder del Estado, incluyendo la justicia, y ahora ya voy a enganchar con eso, pero por fases, porque sí, por el uso de la fuerza no puede. Pero a lo que iba... Es la consagración del Estado del 78, no es un golpe de Estado, es su consagración. Bueno, a lo que iba, y todo esto es importante recordar también, y enlaza con, lo que con este debate que estamos teniendo, en el mismo momento en el que el gobierno está poniendo encima de la mesa que se cambie la ley
por la cual se elige a los jueces del Tribunal Supremo y se renueve el Consejo General del Poder Judicial, porque no les gusta el sistema actual, porque el PP no se pone de acuerdo con ellos para cambiar a los miembros del Congreso General del Poder Judicial. Es que si ves las dos cosas al mismo tiempo, y hay que unirlas, es decir, que al mismo tiempo que a Pablo Iglesias se le está pudiendo imputar en el Tribunal Supremo, en ese mismo momento se está poniendo en marcha una ley que vaya a cambiar la forma en que se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son a su vez los que eligen a a los miembros del Tribunal Supremo. Pero eso no es una transformación revolucionaria, eso es un arribismo, sin más. Eso es un arribismo. No tiene, desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, se me han ido a Úbeda. Y estábamos en el caso Dina. Voy a hacerle volver al caso Dina, si acaso con un par de apuntes. Qué curioso que a García Castellón le pase lo mismo que a Calvente. Amenazas de muerte, campaña, desprestigio, etcétera, etcétera. El primero que la firma es Iglesias, como han oído antes. Yo no digo nada. Cuando le plantean una contradicción, ojo que este es el señor que acaba de imputar a Jorge Fernández Díaz. Sí. Claro. Y el del emérito, claro. Los poderes oscuros. Vamos a recordar algunas cositas del caso Dina. En noviembre de 2017 nace la pieza 10 de la trama Villarejo, el caso Dina. La causa investiga el robo del teléfono móvil de ella. Hola, soy Dina Busselham. La que fuera asesora de Pablo Iglesias. Aún se desconoce quién la robó, pero lo que sí se sabe es que la tarjeta incluso ha salido del país para recuperar su contenido. Un contenido sensible tanto para el partido como para Dina. Poco hay seguro, pero dentro habría pantallazos de chats de la cúpula de los morados y fotos íntimas de Busselham. Inicialmente la tarjeta mini SD llegó a la revista Interview. El presidente del Grupo Z visualiza su contenido junto a Iglesias y después se la entrega al líder de los morados. Una tarjeta que se duplicó y que hicieron llegar también al excomisario Villarejo. Excusa perfecta para Iglesias, según el auto. Aunque la original la guarda Iglesias, al menos durante un año. Pese a ello, se la guardó en su poder sin decírselo a su propietaria. Según el juez, demasiado tiempo. Y toma una decisión. Que es no someter a Dina Busselham a más presión. Luego la devuelve dañada, según el auto. Pues la microtarjeta funcionaba en el momento en el que el señor Asensio se la entrega y ya no lo hace cuando el señor Iglesias se la devuelve. Aunque Iglesias lo niega. ¿Y usted se la entrega en buen estado? Entiendo, por supuesto que sí. Y no se la entrega a Dina hasta 2017, mucho después de que salieran a la luz esas conversaciones que acaban publicadas en varios medios y que dejan en evidencia a Iglesias. Llegaba a escribir que azotaría hasta hacer sangrar a Marilo Montero. Cuando se publicaron estos chats, al juez le llama la atención que no se lo dijera a Dina. No se sabe quién las filtra, aunque Dina niega que fuese ella. Porque es que, repito, esa captura de pantalla se está dando por hecho que se envía, pero yo no puedo asegurar que se ha enviado esa captura de pantalla. Dudas entonces porque demasiadas manos acceden a la tarjeta y se pierde el control. Desde Podemos se victimizan, apuntan a una estructura policial, pero fundamentalmente mediática, para intentar perjudicarnos. Aunque el que fuera exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, lo desmiente. Confirmé que todo esto era un montaje. Dice que Irene, Iglesias, Juanma del Olmo y Rafa Mayoral crean un comité de crisis con el objetivo de gestionar el caso Villarejo y usarlo como estrategia. ¿Para beneficio político? El juez que instruye la pieza del caso Dina considera que hubo un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del señor Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos. Por ello ha pedido al Supremo que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno porque ve indicios de criminalidad contra él, presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos o denuncia falsa. Bueno, sí es importante, el agravante de géneros y también un abuso sobre un trabajador que depende de ti. Un día dijo que era la secretaria y ya dice que fue la asesora en el Europarlamento. Bueno, da igual, pero dependía de él. Eso no le da derecho a quedarse un material que es de ella durante un montón de meses que no se determina al final, pero que pudieron ser hasta 36. Evidencias. Cuando se la da Antonio Asensio, la ven juntos, o sea, se puede ver. Cuando se la entrega a Dina Busselham, la actual pareja y ella se van a contratar una empresa de Gales para ver si pueden ver de qué demonios están hablando, porque según ellos no se podía leer. Bueno, no sé qué más contradicciones encontráis. Yo un inciso simplemente con respecto a lo de Lenin. En aquel tiempo no existían medios de comunicación, ese es el cambio. Con respecto a esto, a ver, hay una cosa que no se ha aclarado y es de dónde procede la tarjeta esta. La tarjeta se roba el día 1 de noviembre de 2015 y le llega a esto Alberto Pozas, que por cierto nos estamos olvidando que hay una exposición razonada que va al Tribunal Supremo y un auto
que es de transformación y apertura en procedimiento abreviado, que va a juicio contra Alberto Pozas, contra Luis Rendueles, director y subdirector de Interview, y contra José Manuel Villarejo. Eso nos estamos olvidando, pero salen las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, el juez ve ahí que hay materia. Bien, alguien le lleva a Alberto Poza la tarjetita esa y se inventa la historia de que el señor que estaba en un hotel y se encontró el teléfono en el hotel, que había sido robado en la IKEA tiempo después, y le lleva la tarjetita. ¿Por qué lleva la tarjetita? Porque ve dentro a Pablo Iglesias. Yo he trabajado en el Grupo Z y sé cómo funciona este Interview. Posiblemente le fueron a vender el material, posiblemente. No lo puedo demostrar, pero es lo que se hacía. Y eso luego después tú se lo entregas a Pablo Iglesias como un favor en un futuro. Pero claro, quién sabe, en un futuro... Como una inversión. ¿Qué podremos hacer por ti en el futuro? Hay otras revistas del corazón que hacen eso con la Casa Real y a cambio tienen otro tipo de historias. Y es a partir de ahí cuando se monta todo. ¿Qué es lo que ve Pablo Iglesias en esa tarjetita? Pues ve fotos íntimas, evidentemente, y por eso esa tarjetita no la podemos ver, no la devuelve, porque si hubiera sido una tarjeta blanca, yo tengo un rollo con una señora y no aparezco ni nada por el estilo, se devuelvo automáticamente, pero si hay fotos y son fotos íntimas, pues evidentemente pues, hace lo que hace él. Esto lo queda 6 meses o 36 meses y se devuelve. Y lo devuelves pasado por el microondas. Claro, evidentemente. Y esa tarjeta es la esencia de todo el montaje del relato que se monta y que desemboca en la acusación de que y las ahí cloacas te falta, para la lógica de tu relato, que está muy bien construida, el que hay grabaciones de algunos en el departamento jurídico que dicen a los que mandan en Podemos: esto no es que sea una filtración, esto es fuego amigo, el que ha llevado a la mesa de quien publica, en ese caso era OK Diario, esto de Mariló Montero, que fue lo digamos, más escandaloso, porque lo más escandaloso no lo hemos visto. No lo hemos visto, claro que no. No sabemos ni lo que es. Pero en fin, claro. Víctor. Pero yo creo que estamos dando todos en el clavo, sea comunista, no comunista, neocomunista, vaquero o western auténtico. Este señor lo que tiene es una obsesión por sí mismo, es un oportunista político, es un corsario que, como decían los antiguos, ¿no? Se encuentra un botón y se hace un traje. Yo creo que esta es la situación. Se encuentra un botón y dice, esto lo voy a aprovechar. Este es el señor, a mí lo que me lleva es que este es el señor que es vicepresidente del gobierno, por cierto, no se habla también de la presencia en estos papeles de la señora, de toda una vicepresidenta del Congreso, que la tenemos que ver enfrente todos los diputados todos los días, a esta señora que decide sobre nuestras vidas como diputados, ¿no? Esto es importante y se está dejando la señora Elizo. Al final del día, este señor es miembro de un gobierno. Y esto es la catadura moral, este es el procedimiento habitual de un señor que está en el gobierno de la nación. Este es un gobierno que además, si lo extendemos a su socio, le voy a dar la vuelta, él es socio de alguien que está haciendo todo lo que estamos viendo en estos días. Esto es un gobierno mafioso, con prácticas mafiosas, con prácticas de familia mafiosa, de favores, de intrigas, de te entrego, te quito, te protejo, la protegida, la desprotegida, el entregado. De verdad, este gobierno hay que echarlo y se le tiene que echar en un entorno, moción de censura o lo que haga falta. En un entorno europeo que empieza a decir que es muy importante que los países tengan claro el Estado de Derecho, que si no, no van a recibir fondos. En un entorno europeo en el que hay ministros en Inglaterra y en Francia que han dimitido por hacer una llamada para que le arreglen los papeles a una doméstica que es de otro país y quiere tenerlos. Y han tenido que dimitir. De Alemania ni les hablo. Ahí dimitió el delfín de la canciller porque se había copiado, 10 páginas de una tesis. ¡Qué horror! Digo nada comparado con lo que llegó a copiar en la suya el presidente del gobierno de España. O sea que son cosas muy, muy importantes. Hacemos una pausa de publicidad. Estamos llegando al Día de la Hispanidad y, claro, el mejor representante de la hispanidad es el jefe del Estado de España, el rey don Felipe. El rey don Felipe ha estado en Cataluña, estuvo ayer en Cataluña. La recepción fue absolutamente lamentable. Y eso que iba a dar unos premios con Pedro Sánchez, lo cual también es muy contradictorio. Van a ver imágenes de cómo fue recibido y de cómo, pues ahí lo tienen, ¿no? Le pegan unas bonitas llamas a esta imagen con toga, etcétera y cual. Y también van a ver cómo, pues en otros momentos, pues el rey ha sido
ahorcado, ajusticiado en una guillotina. Van a ver cómo le recibe Òmnium Cultural con pancartas del estilo Juan Carlos era el primero y Felipe va a ser el último. Bueno, pues dentro de todo eso, ¿cómo estamos recibiendo este Día de la Hispanidad? Pedro. Bueno, de momento, otros años hubo como más ruido. Yo este año estoy notando como menos controversia en líneas generales en torno a la hispanidad. Quizás el primer año en que estamos en esta situación, ¿no? Entonces que está copando todo el asunto, ¿no? Pero bueno, yo imagino que una vez que ya llegue a la fecha, pues el lunes, ¿no? Que es el día del 12 de octubre, pues ahí aparecerán pues bueno, las dos posiciones que suelen mantenerse polémicamente aquí, ¿no? Pues el 12 de octubre el inicio de un genocidio, digamos, y el 12 de octubre de 1492 Annus Horribilis, ¿no? Y la tesis contraria, bueno, ahí hay varias tesis contrarias a esta, ¿no? Por supuesto, pero bueno, digamos la tesis muy contraria, digamos, producto de la leyenda rosa extrema también, pues sería Annus Mirabilis y se produce pues la evangelización del continente americano y todo el asunto. Entonces, eso se produjo. Que eso se produjo realmente, por eso digo pero vamos, pero en sentido casi providencialista, ¿no? Como pretendía Colón, es decir, que era un elegido por la divinidad y además jugaba con su propio nombre, Colón, ¿no? Tenía una perspectiva bastante Cristóforos Columbus, claro, la paloma, el Cristo, tenía una idea de sí mismo bastante elevada, digamos, no llegaba a Elisa Beni, pero casi. Pero entonces, como Pablo Iglesias, entonces como Pablo Iglesias, más o menos. Y entonces, pues bueno, supongo que nos encontraremos con sobre todo la idea más institucionalizada, desde luego, porque está institucionalizada, es la idea del genocidio, ¿no? Cuando bueno, yo he escrito un libro sobre este asunto, ¿no? Y entonces me he manejado la tesis de Rosenblatt, que explico rapidísimamente, de Rosenblatt, Ángel Rosenblatt, en un libro del año 1945, que da unas cifras muy verosímiles y muy prudentes, porque sigue un sistema muy ingenioso, que es yendo hacia atrás en los cálculos demográficos. Es decir, por más entusiasta que se sea con las culturas amerindias y con las culturas precolombinas, es imposible que la población americana de antes de 1492 o de 1492 cuando llega sea la actual, la de 1945. No, posible. Es imposible, porque está mediando la revolución industrial entre medias, que supone una revolución demográfica, es el primer efecto de la revolución industrial, la demografía, ¿no? El disparadero en que se mete la demografía en la revolución industrial. Entonces es imposible. Entonces va para atrás y entonces llega a la conclusión, varios análisis, de que hay 13 millones de población americana a la que se topan los españoles al llegar allí. 13 millones. Un siglo después de indígenas, 13 millones, los indígenas, en 1492, cuando llegan 13 millones. Un siglo después, en todo el continente. No en todo el continente, la población que nos toca. Que toca vale. España. Bueno, pues sí, que es todo el continente. Un siglo después hay 11 millones de indígenas y el 95% de la población es indígena. Y hay que restarle, y no se cuenta el híbrido, no se cuenta el mestizo no se cuenta como indígena. Son 11 millones. Un siglo después. Otro siglo más, y tienes 15 millones de indígenas, que representan el 85% de la población. ¿Dónde está el genocidio con esas cifras? ¿Dónde está el genocidio? En 1800, cuando se independizaron todos ellos, y es Enrique Barón en uno de sus libros que lo cita, son 26 millones de personas las que forman toda Iberoamérica española. Sí. 26 millones. Las cifras que da Humboldt. Las cifras que da Humboldt. Dice, bueno, Humboldt da las cifras. Era un continente vacío. Claro, es un continente vacío. Está bien la reflexión sobre la hispanidad, pero la hispanidad hoy depende de unos señores que están en el gobierno de España. Y cuando esos señores, esto es muy importante porque él lo niega, él dice que no es su voz. Cuando en España, el rey de España es apartado de un acto en el que normalmente está, el notario mayor del Reino de España y ministro de Justicia, cuando pues el que estaba oficiando la ceremonia la termina, como por cierto es tradicional, con un viva el rey, y los otros responden viva, o algunos responden viva, a él le pillan con el micrófono abierto y esto es lo que dice. Os pido que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor, ¡viva el rey! ¡Viva!
se ha pasado 3 montañas. Y eso de pedir un grito con toda moderación es un poquito ya empezamos mal. Es que es un cursi, porque la gente en España él no se ha enterado de esto. Él pasea con Chávez por la playa, pasea con Meritxell por el Retiro y tal, pero no dicen campo a punta. Se ha pasado 6 pueblos, no 6 montañas, 6 montes, no, eso no. Bueno. Hay una cosa que me gustaría explicar, porque se ha hablado mucho de que si el rey fue, no fue, bueno, la única vez que el rey no fue fue porque estaba Urdangarín y entonces apareció el príncipe. El príncipe entre 2001 y 2020 o 2001 y 2019 sustituyó al rey 4 veces. 4 veces. Y cuando imputaron a Urdangarín fue en diciembre de 2010 y los despachos los entregó el rey y la reina. Yo estuve allí en ese año, exactamente 52 días después. O sea, que no ha habido nunca ningún problema por parte ni de los reyes ni del príncipe en ir a Barcelona por la circunstancia que fuera, incluso con Urdangarín en medio. Y sobre todo esta, porque por una lógica aplastante, los jueces firman sentencias en nombre del rey. Claro. Por si al notario mayor del reino tome nota campo. Esto también es importante que se lo vaya recordando de vez en cuando. Hombre, la cuestión es grave, como no lo ha sido hasta ahora nunca. Tanto es así que los dos machos alfa de la bancada de la izquierda moderada en España, Felipe González, y de la bancada de la derecha moderada en España, José María Aznar, coinciden en uno: se está produciendo un deslizamiento hacia derrocar el régimen del 78, la transición, la Constitución española del 78, y aún más allá llega Felipe González, al que dice que esto que pretende Iglesias es instaurar una republiqueta. Vamos a recordarlos a ambos. Primero, González. Algunos de los que están atacando a la monarquía, no solo porque haya responsabilidades que se le atribuyen al rey emérito, sino porque están en contra de la monarquía, no están en contra de la monarquía solo. Quieren sustituir la monarquía, cosa que, entre otros, está Pablo Iglesias pregonándolo, ya que me preguntaban antes por Iglesias, por una república plurinacional, con derechos de autodeterminación, por tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de eso. Y con lo que me quede de fuerza, con la que tengo y del futuro, lo combatiré. Por tanto, esta monarquía que yo califiqué de republicana y que tiene un comportamiento de presidencia que no gobierna, que es representativa, la prefiero a una republiqueta como las que algunos pretenden, de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación. No le quepa la menor duda. Bueno, eso es lo que dice González. ¿Qué es lo que dice Aznar? Hace tiempo ya hablé de que en España nos podíamos encaminar hacia un cambio de régimen. Estamos en la deslegitimación de la monarquía constitucional, estamos en la deslegitimación de la corona, estamos en la deslegitimación del rey, de la figura del rey. Tras de eso viene todo lo demás. Es el cuestionamiento y la deslegitimación del sistema de la transición. Víctor. A ver, en esto del 12 de octubre, que entiendo que es la fecha que nos marca, que es pasado mañana, hay que hacer un poquito de didáctica, porque yo creo que a la gente se le olvida, hay gente que incluso desconoce, estoy absolutamente convencido de ello, puedes hacer el experimento, que es la fiesta nacional de España. El 12 de octubre es la fiesta nacional de España. Además, ha salido Felipe González, y curioso, instaurado en el año 1987, y con una intencionalidad. Es el día de la fiesta nacional de España, para que no sea muy español, porque igual que tenemos el debate de las dos Américas, tenemos el debate de las dos Españas, se decide, bueno, pues lo mezclamos con lo de América, y entonces queda como una cosa un poquito más asequible, más aceptable, pero menos españolaza, ¿de acuerdo? Esa fue la intención en el año 87, tú te miras los debates de por qué Felipe González toma estas decisiones, para hacerla
que la fiesta nacional de España sea la fiesta menos española posible. ¿De acuerdo? Eso es una decisión estratégica del Partido Socialista. Tendría que ser Santiago, precisamente. Santiago, por ejemplo. Bueno, tú, evidentemente, el que tenga cualquier lazo con Galicia o con el camino de Santiago que nace, que va por la Vía de la Plata, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Pero termino. Sí, entonces, hay que hacer un poco de didáctica, porque se juntan tres cosas en un mismo día. Y la gente lo confunde. Hay gente hasta que se piensa que es el día de la fiesta de las Fuerzas Armadas, porque hay un desfile. Hay gente que se piensa que es el día, claro, que es el día de la hispanidad, y lo es. Pero es la fiesta nacional de España. Y ese es el día que hay que reivindicar, porque no hay nación en el mundo que no esté orgullosa de su fiesta nacional y en el que los niños sepan lo que sucede y se conmemora en ese día. Y sobre todo se simboliza, y ahí está el núcleo, el nudo gordiano de todo esto, es la figura del rey. No como persona, no como Juan Carlos I, no como Felipe, sino como institución que nos une a ese orgullo de siglos de esa gesta, porque viene incluso en la efemérides histórica de concluir un proceso de construcción del Estado. Pero a lo que voy es, no se nos olvide, el 12 de octubre es la fiesta nacional de España. Y además el día de la Hispanidad, además el día del Pilar, ya que estamos. Pero lo que no quieren es que se celebre el Día de España. Eso es lo importante. Y entonces todo eso es lo que explica todos estos movimientos, todo esto de arriba abajo, y su principal símbolo en este momento, que por supuesto es el rey. Sí. Bueno, dos cosas. Una sobre el rey en Barcelona y otra sobre el 12 de octubre. Sobre el rey en Barcelona, fue hace 2 semanas cuando se vetó la presencia del rey en Barcelona, y yo creo que merece la pena recordar los argumentos que se dieron en público por parte del notario mayor del reino, como se ha dicho hace un momento, para justificar ese veto. Por un lado, se dijo que había un problema de seguridad. Bueno, pues hoy, mejor dicho, ayer ha estado el rey en Barcelona, y vamos, si el problema de seguridad son 3 descerebrados ahí que queman un retrato del rey, pues francamente, vamos, no me parece que sea el inicio de la Cuarta Guerra Mundial. Por lo tanto, ese argumento no tenía ningún sentido. Y por otro lado, ponía o sea, era malo para la convivencia en Cataluña. El que vaya el rey a Cataluña es un problema de convivencia, cuando una vez más lo que hemos visto es que los que ponen la convivencia bajo amenaza en Cataluña son esas mismas personas que cuelgan efigies y queman retratos. Entonces, es que es la prueba de que fue absolutamente inconcebible lo que hicieron hace 2 semanas. Lo han intentado corregir con esta visita en un feudo del PSC que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez en el último momento, y en el fondo lo que ha hecho es empeorarlo, porque demuestra lo falaz que fue el vetarle hace 2 semanas. Y segunda cosa, y sobre el 12 de octubre. Creo que has sido tú antes que has dicho que se veía menos empuje este año que otros años con el 12 de octubre. Y estoy, pero no sé en qué te basabas, pero yo estoy bastante de acuerdo. Me llama la atención que haya menos banderas en los balcones de los que hubo en años pasados. Pues claro. Y no acabo de saber por qué. Puede ser que, bueno, ya se ha hecho en el pasado, no se quiere repetir por no hacer siempre lo mismo. Puede ser porque en el contexto de la pandemia, bueno, la gente esté con otras prioridades en la cabeza y no vea a España tan amenazada como lo pudo ver hace unos años, cuando, precisamente, lo acabas de decir, por supuesto que está amenazada España en su integridad y en su Estado de Derecho hoy por hoy, incluso más que hace un año, hace 2 años. Desde luego, la amenaza a España no era solo Cataluña, no era el golpe de Estado del Procés. La amenaza para España hoy por hoy es este gobierno y sus tendencias totalitarias. Y yo creo que eso merece la pena reivindicarlo. Este programa tiene una llegada fantástica y lo vamos a arreglar. Mira, que la gente, ahora mismo que está viendo este programa, salga y ponga ya su bandera. Por eso digo. Y yo aprovecho. Que merece la pena volver a ponerla. El desfile. Van a ocultar el rey el lunes. Nosotros ya sabéis que hemos convocado y de forma abierta que el 12 a las 12... la gente coja su coche, coja su bandera, si quiere coja un retrato del rey y se eche a la calle de su pueblo, de su barrio, a recorrer y a celebrar España, la hispanidad, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe también, que es patrona de la hispanidad. Que celebren todo eso, pero mira, aprovechemos este programa y su audiencia, que empiece a resolver este problema que tú has visto, que pongan ahora mismo una bandera en su balcón. Vayan ahora y háganlo. ¿Me permites un momento? Pedro. Espera un segundo, Pedro. Sí, bueno, hablando de por qué se orilla un poco Santiago y se privilegia el 12 de octubre. El 12 de octubre, claro, es una fecha, efectivamente, que no se restringe al ámbito nacional español, tal cual es hoy el ámbito nacional español. Claro, tendría sentido el 12 de octubre en la Constitución de Cádiz, cuando la nación era... Españoles de los hemisferios. Ambos hemisferios. Pero ahora mismo no tiene sentido como fiesta nacional.
14 de julio es la fiesta nacional de Francia, eso tiene sentido, pero en España el 12 de octubre es una fiesta internacional, realmente, no es una fiesta nacional. Santiago es una fiesta nacional, pero fue secuestrado por el galleguismo. Este es el tema. Fue secuestrado. Santiago, como patrón de España, porque siempre fue patrón de España, bajo el patronazgo de Santiago se impulsó la Reconquista, y esto es por lo que la prueba de esto es que el 25 de julio, día de Santiago, hay un montón de pueblos que son festivos. Porque hay un montón de pueblos que están vinculados a la Reconquista. Claro. Entonces, digamos, la fiesta adecuada sería la fiesta de Santiago como fiesta nacional. Porque a mí me parece un acontecimiento más importante el 12 de octubre, en cualquier caso, que la propia Reconquista. La Reconquista es un acontecimiento sectorial, un acontecimiento regional, en el fondo. El 12 de octubre significa el desbordamiento del ámbito mediterráneo y la aparición del mundo tal y como lo conocemos. Pedro, tienes un problema con Santiago. ¿Has estado en la Catedral de Santiago? Yo es que he vivido en Santiago Matamoros. Tú llegas a la capillita que hay y ves a Santiago con el caballo y todos los muros que están debajo están tapados por un montón de... Eso pasó con el escudo de Aragón también, ¿no? Los cabezas de moro del escudo de Aragón. Es así. El escudo de Vizcaya, digamos, ¿cómo diría? El blanqueamiento que se ha hecho, tuneado, el tuneado que se ha hecho con los escudos, con la emblemática española, ha sido impresionante. Vizcaya, el escudo de Vizcaya eran dos lobos con el árbol de Guernica de fondo, dos lobos que son de los Lope de Haro, fundadores de Bilbao. Tenía un lobo al principio, después le pusieron otro, que es otro Lope de Haro que participó en las Navas de Tolosa, y tenía en sus garras el lobo, la cabeza de... tenía corderos que representaban a los musulmanes. Tuneado, quitaron a los lobos, quitaron los corderos y quedó el arbolito, que además queda más ecológico. Con el escudo de... esto es importante, además, porque han limpiado absolutamente... Es mezclarlo todo para hacerlo más light. Es la versión light de España. Como la guerra vexilológica, por decirlo así pedantemente, la guerra de símbolos, la guerra de banderas, es muy importante, y cómo se ha mantenido esa guerra sotoboche. Es decir, han sido estas modificaciones todas de esa emblemática, han sido por la vía de los plenos de los ayuntamientos. Nunca ha sido... La sorda vía de los plenos de los ayuntamientos, donde alguno ve con vergüenza. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Jaca, que celebra la fiesta de las lanzas, unas lanzas clavadas en la cabeza, Conde Aznar, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y estaban muy orgullosos de eso hasta que los alcaldes de la izquierda moderada española dijeron: hombre, es que esto no está bien, esta fiesta, pues hombre, si no se puede impedir, pues que se haga, pero sin lanzas, y del escudo que decaigan las cabezas, lo que tú contabas. Hay una cosa que a mí me parece importante para... Yo tuve en 2008 la sensación claramente de que significaba la hispanidad en Perú. En una reunión que tuvimos poderes judiciales del continente, de todo Iberoamérica, España, Portugal y demás. Y en aquel tiempo fue eso, ¿cómo se dice? Una visión que dice, esto es la hispanidad. O sea, estábamos 20 y tantos países hablando un mismo idioma, entendiéndonos en un mismo idioma. Yo en ese momento entendí la hispanidad. Dije, ¡joder! Increíble. Con un derecho que tiene el mismo origen. Claro, con un derecho es que va más allá del lenguaje, no solo la lengua, es también las formas, los modos, pero es que yo hablaba con un peruano, hablaba con un chileno, y estaba hablando en mi idioma. Claro. Y digo, vamos a ver, ¿en qué parte del mundo se puede hacer esto? Es que es importante también porque no es la hispanidad lo que está amenazado. Eso sí, tenerla como el 12 de octubre como fiesta de la hispanidad, claro, como no representa a España, a la nación, representa la hispanidad, es una fiesta internacional, no es la hispanidad lo que está amenazado, porque a México le van a contar los 120 millones de hispanohablantes. O a Estados Unidos con 50. O a Estados Unidos con 50, que es el segundo. Yo, en mi opinión, Pedro, las dos cosas están amenazadas. El Columbus Day, que se celebra en Nueva York toda la vida, se ha dejado de celebrar. O sea, hay una amenaza, pues llámale por el Black Mother, no sé qué, por varias razones. Pero esa amenaza no conduce a un peligro
cierto. Es verdad. Pero luego hay otra amenaza... Pero es reescritura de la historia, es lo mismo que decías. Se quitan símbolos de los escudos, se tiran estatuas y el 2 de enero habría que pedir perdón básicamente a los anglos por haber echado. Y perdona, y el anglo conservador no mira mal aquello porque al fin y al cabo es también terminar de eliminar es eso lo que ellos ven como una sucia presencia hispana. Mira, lo ves en las películas. ¿Tú te acuerdas? El Renacido creo que era aquella película de aquellos que iban avanzando y eran los heroicos americanos descubriendo terrenos baldíos y llenos de osos y caen, no sé qué, y de repente llegan y se encuentran los restos ¿de qué? De una iglesia española que había estado allí antes. Eso, por eso hay cierta permisividad en la derecha americana en que, bueno, si lo tiran, sí, pero total, están tirando lo de los españoles. No están tirando una estatua puramente norteamericana. Bueno, está muy bien, pero... porque después de Colón va George Washington y van los fundadores. Igual que en España. Es que va una cosa detrás de otra, que eran estadistas. Pero me gustaría que volviéramos sobre los pasos andados, sobre esas dos figuras de la vida política de los últimos 40 años que han gobernado el uno o el otro, Aznar y González, González y Aznar. Y esa percepción que tienen de que está en peligro el concepto de España que hemos manejado en los últimos 40 años, ¿no? Sí, evidentemente, pero es que es lógico. Parece como si nosotros rechazáramos nuestros orígenes, rechazáramos nuestra españolidad. Es decir, no, es que yo soy valenciano, o en este caso soy catalán, o soy vasco. Vamos a ver, es que todos procedemos de un mismo tronco y nuestra historia está unida. Entonces, lo que se intenta en estos momentos es un nuevo intento a lo 1984 de George Orwell, cambiar la historia para cambiar el futuro. O sea, de alguna forma desdibujar nuestro origen, nuestra identidad. Eso evidentemente es un asesinato político en toda regla. Pero en esto la ignorancia y la idiotez juegan un gran papel, sin duda alguna. Esto me recuerda esto de las declaraciones de Aznar y de González, como si no fuera con ellos lo que está sucediendo, como si hubieran pasado por ahí cuando gobernaron y estaba avanzando, pactando con Pujol, ambos los dos con Pujol, etcétera, etcétera. Todo esto lo hice. ¿Me recuerda la anécdota esta de cuando... Un poco. Cuando era gobernador Sancho, en Quijote, y entonces hay uno que se come un huevo y cuando va por la garganta el huevo hace pío, pío. Y entonces le dice tarde piache. No se lo dice así tarde piaste, ¿no? Pues tarde piache. O sea, esta gente tuvo en sus manos digamos, el montaje del Estado autonómico, que son las bases del disparadero separatista. O sea, mientras el Estado autonómico esté ahí, los unos os se podrán repetir. Porque es el alimento. Es decir, yo lo comparaba a veces con Gerión y Hércules, ¿no? Para vencer Hércules a Gerión tiene que levantarlo del suelo porque en cuanto lo tira se vuelve a rebandir porque el suelo es lo que le da fuerza. Pues esto es igual. Tú puedes desde el Estado, que sería Hércules, golpear al separatismo catalán y tumbarlo. Lo han hecho. Lo han mandado a la cárcel. Los han mandado afuera. Y lo han hecho. Pero es que el suelo autonómico es Gerión, se vuelve a levantar. Sí. Se vuelve a levantar porque se quitó de ahí a Puigdemont, salió Torra, que es peor. Saldrá Torra, vendrá otro Torra, que es peor. Porque es el autonomismo el caldo. Totalmente de acuerdo, Iván, dos que te doy en lo que va de tarde ya. Me voy a arrebatar y me voy a ir. Estamos destruyendo una imagen terrorífica. No solo tienes toda la razón, sino que amplío y lo vinculo a los señores Aznar y al señor Felipe González. Mira, cuando un Aznar acepta el autonomismo porque tiene que aceptar a un Fraga que se ha vuelto de repente un PNV en Galicia, que es lo que fue Fraga. Y yo he vivido en Galicia, he trabajado en la cercanía de aquel Fraga y yo escribía cartas horrorizado a mis compañeros diciendo, es que no sabéis la que están montando aquí, se está montando el PNV con esteroides. La prueba es que lo que produce a largo plazo un Feijóo que no es más que un heredero del fraguismo, en un sentido ya casi ideologizado, ya casi puro, casi cristal de Fraga, ¿no? Galego, lo que produce es votantes del BNG. Es decir, lo que provoca ese autonomismo, exactamente como tú lo has descrito, es ¿qué va a haber próximamente en Galicia? Autonomistas, no, independentistas, que es lo que de mayor quiere convertirse el autonomista. Y la culpa, el pecado original de la falta de españolidad de España, la tienen el primero Felipe González y el segundo José María Aznar. Porque son los que no tomaron las decisiones como estas, la de los símbolos nacionales, la de la defensa de la españolidad, no de la hispanidad, ni siquiera, que eso también, que por supuesto que eso había que hacerlo. Y sí hicieron cosas buenas, por ejemplo, todo el tema de las cumbres iberoamericanas, etcétera. Pero el aceptar términos como el latinoamericano en lugar del iberoamericano, eso mal.
Pero ahora voy a lo nacional. El hecho de desmenuzar y desprestigiar y de dejar light todo lo que tenga que ver con el concepto de España, los símbolos. Vamos, es que yo he visto argumentos de cambiar la bandera de un municipio basado en la capacidad de reproducción del logotipo. A ver, estamos en la época que era, hemos ido mejorando, ahora las teles ya son 4K, 8K, y ahora el argumento que he visto en algún caso para eliminar cosas de un escudo, dice, es la baja resolución, no permite reproducir el moro. Pero vamos a ver, si en el siglo XII ya poníamos al moro con detalle, con la barba, con la lágrima que le caía, ahora en el siglo... Entonces, estos señores son, en su guardia, es donde se ha producido la desmembración de lo que son los símbolos de un Estado. Y un Estado o tiene símbolos, tiene celebraciones, y esto lo saben cualquiera que tenga cualquier lectura en lo que es la construcción de cultura empresarial. A lo que se dedican las empresas es a crear cultura empresarial. ¿Cómo lo crean? Con símbolos, con celebraciones, con ritos. En España no tenemos ritos ya, no tenemos celebraciones, no tenemos héroes, y desde luego lo que tenemos es villanos, que son los que han permitido que pase esto. Si me permite un matiz. Acojo la idea de que la unidad es una imposición, y esto lo cultiva esta gente. En el plan de estudios han dejado pasar esta idea, filtrado esta idea constantemente, martilleándonos a todos los españoles. La unidad es una imposición histórica y la separación es un derecho. Esto, claro, un país con esa perspectiva, con ese horizonte, pues bueno, es cuestión de tiempo. Futuro no tiene, no. Cuestión de tiempo. Manglano. Por abrir un poco el debate también. Yo discreparía de la idea que el autonomismo necesariamente lleve al separatismo. Y por tomar un ejemplo muy concreto, Estados Unidos es un Estado federal donde los Estados tienen incluso más competencias de las que tiene... Preexistentes no es lo mismo. Bueno, pero lo que hay... No, pero a lo que voy es, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre Estados Unidos y España? Que hay una cultura norteamericana que encaja y es defendida por todas las administraciones y que permea a toda la sociedad norteamericana. Y eso, por desgracia, ahí sí que estaría más de acuerdo con vosotros, en que eso no existe en España. O sea, hay un orgullo de ser norteamericano, aunque seas de Texas o de Alabama o de Mississippi, que es compatible, mientras que aquí en España, por distintas razones, y yo iría más, yo no creo que sea solamente una cuestión de educación y de las competencias que se ha dado, yo creo que tiene mucho que ver con la ley electoral. Es decir, muchos de los problemas que hemos tenido en España es para conformar gobiernos, son los apoyos que han prestado los nacionalistas en su momento para que hubiese gobiernos en España, son la conformación de cómo se hace el reparto electoral. O sea, va más allá de eso. ¿Desde cuándo gobierna el PP? ¿Desde cuándo gobierna el PP en la Comunidad de Madrid? O sea, por terminar la idea, yo creo que no necesariamente porque haya comunidades autónomas en España, eso necesariamente tiene que llevar a una disgregación de España. Podría ser, la palabra por ahora... Estoy imitando a ello, autónomo. Podría ser compatible, y lo que tendríamos que hacer es buscar la compatibilidad. ¿Desde cuándo gobierna el PP en la Comunidad Autónoma de Madrid? Desde el año 95, perdón. Con competencias plenas en educación, si no me equivoco, ¿verdad? Competencias plenas en educación desde qué año es. Desde los 2000 y pico, vale. 2001. ¿Por qué un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, te doy un dato, permite que en estos momentos a muchachos de secundaria y de bachillerato se les explique una cosa? En lugar de explicársele, por ejemplo, la Reconquista, se les habla del mito de la Reconquista. Sí, poniendo en cuestión el mero hecho de algo que es la construcción de ese momento nacional. Es una discusión, pero eso es, en su guardia, determinados políticos de determinadas ideologías han permitido que se diluya, no te digo que se destruya, sino no, hombre, no, es que tenemos que fomentar el que se estudie mejor los afluentes del Jarama, que no los grandes ríos de España. ¿Por qué? Porque el Ebro resulta que es de los que no es solamente culpa de la Comunidad de Madrid eso, que hay leyes nacionales que no han implantado un tronco común a toda España. Sí, es malo, en manos de los nacionalistas, en manos de nacionalistas es la perversión absoluta. Es cierto que de fondo hay un complejo. Claro, complejo al mundo cultural de la izquierda, que esto de la Reconquista les estorba, esto de la conquista de América también, y eso o lo combates o tienes que ceder. Hay una combatirlo es complicado. La famosa batalla cultural que o se da
o la pierdes y llevamos 20 años haciéndonos presentado. Complejo es un concepto psicológico y no explica nada, es como lo del virtus dormitiva de Molière, ¿no? O sea, no explica nada. ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese complejo? Esa es la cuestión. Pues porque hay una geopolítica, una sociología, etcétera, que eso sí ya explica la leyenda negra, la historiografía, la batalla historiográfica. Entonces, lo de la reconquista, pues yo tampoco estoy de acuerdo con el concepto de reconquista, pero por razones muy diferentes, ¿no? Pero porque no se restaura el orden visigodo nunca. Nunca se restaura, entonces no hay reconquista. Pero se restaura el orden romano, si quieres, en ni siquiera, se restaura otra cosa. La herencia de Roma. Surge una novedad. Seguimos siendo Roma gracias a eso. Es otra cosa, ni siquiera se nombran reyes godos a sí mismos. Pelayo es un princes en principio, ni siquiera es un rex, no tiene la consideración de rex. Rex el primero es Alfonso II, el Casto. Pero eso es una batalla, digamos, historiográfica que hay que darla, pero bueno, que hay margen para la discusión. Pero aquí la cuestión es política. Entonces, aquí resulta que cuando la autonomía está basada en una cultura, una sustancia cultural, que es una idea procedente de la filosofía alemana, que no me voy a enrollar con eso, pero pide necesariamente una administración política de esa cultura, porque si no esa cultura se para pervierte. Su supervivencia. Esta es el veneno, y está vinculado al concepto de autonomía, vinculado Fíjense totalmente. ustedes, la autonomía pide la separación el colmo de los complejos. A los del norte de África, a los moros, se les llama magrebíes. En árabe, magrebí quiere decir aquel que viene del este. Es decir, para un español, los magrebíes son los de Portugal o los gallegos, no los del sur, esos son moros. En italiano, en francés, en inglés, Moorish. Sí. Hay un país que se llama Mauritania, una provincia romana. San Víctor Papa, el primer papa negro vamos a ver, pero aquí hay, ¿cómo les vamos a llamar moros? ¿Cómo se creen que les llaman en el norte de África a los de arriba, a los españoles, a los italianos? Infieles. Y sin ningún complejo. Hay un componente despectivo también, bueno, moro y tal. No tenemos tiempo para más. Si acaso para desearles un feliz día de España, un feliz día de la Hispanidad, un feliz día del Pilar, y que saquen las banderas, que hagan orgullo. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Tendremos desfile militar este año o no? Pero bueno, ya lo recuperaremos nosotros con las banderas, porque es el día de nuestro país. Aquí lo dejo. Feliz fin de semana, los que puedan, especialmente los que están confinados en Madrid. Bueno, pues un abrazo para todos. Muchas gracias, hasta el próximo sábado.